Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes con todos los presentes. Vamos a iniciar la ponencia, continuando con las ponencias, siendo esta la tercera ponencia del tópico clínico quirúrgico, realizado por la ASICEM de la Universidad Privada San Juan Bautista en apoyo con SCOME, CPA y CEPAIS. Hoy día se presentará lo que es la ponencia titulada Enfermedades infecciosas en la atención primaria. Será dada por el doctor Juan Carlos Díaz Monge. Actualmente él es médico asistente del Departamento de Medicina del Hospital Regional de Ica. Ha realizado su especialidad en medicina interna. Además, es docente de la Universidad Privada San Juan Bautista de la filial Ica. Ha realizado su maestría en enfermedades infecciosas y antibiótico-terapia, avanzada por la Universidad de CEU San Pablo de España, y es miembro de la Asociación Panamericana de Infectología, al cual le damos la bienvenida. Y doctor, buenas tardes, le damos el pase para que pueda iniciar la ponencia. Hola Fátima, hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Me escuchan todos bien? Sí, doctor. Sí, doctor, sí le escuchamos. Genial. Muy bien. Entonces, un poco lo que Sí, quiero doctor, es que todo esto bien, sea un lo poco... escuchamos. Genial. Lo que quiero es que esta charla sea un poco interactiva en el sentido de que voy a hablar de 3 enfermedades infecciosas que vamos a ver mucho en la atención primaria de salud, pero quiero que también al final alguno que tenga algún interés de alguna otra enfermedad infecciosa en atención primaria, pues lo pueda manifestar y hablamos un poquillo de esas, ¿no? Me he abocado básicamente en neumonía, en enfermedad diarreica y en enfermedad de infecciones de tracto urinario, pero de repente alguien por allí salga y como el tema está de moda diga, doctor, pero es donde voy a hacer serum, también voy a ver COVID. Quisiera saber esto sobre COVID, cómo debo yo hacer tal o cual manejo. O de repente, doctor, sé que muchos pacientes con VIH los vamos a tener en nuestra comunidad y que no van a poder acudir a sus lugares donde normalmente se evaluaban, entonces, ¿qué tengo que tomar en consideración yo? O TBC, o qué sé yo, alguna otra infección que les llame mucho la atención a ustedes. Sé que ya creo que ya muchos de ustedes ya están en el serum, o de todas maneras, para quien tuviera alguna inquietud sobre alguna enfermedad infecciosa común, que podremos manejar en atención primaria. Entonces, esto no quería hacer una exposición muy grande, por lo que también se sabe muy bien que más de 1 hora de exposición empieza a cansar un poco al auditorio. Y básicamente la palabra clave va a ser infecciosas, como estamos en mi tema, ¿no? Lógicamente. Así es que cada cierto tiempo les voy a pedir que puedan mencionar la palabra o escribirla en el chat para que quienes estén vigilando sobre la asistencia estén pendientes de que si están o no atentos a lo que vamos a hablar, ¿no? Así es que vamos a empezar con la expo. Voy a bajar un poquito esto de aquí, a contraerlo, listo, para que me pueda permitir a mí trabajar. Muy bien. Básicamente, como les decía, hoy día lo que vamos a trabajar sobre estas 4 infecciones que nosotros vemos muy comúnmente en nuestra práctica diaria: neumonía, enfermedad diarreica aguda, infecciones urinarias, y que al final lo que quiero que quede como primer punto perla de estas enfermedades infecciosas es que aún ahora, teniendo todos los alcances que tenemos, la clínica es lo más importante. O sea, de acuerdo a cómo yo voy a objetivar o voy a analizar de primera mano a mi paciente con los síntomas y signos y al análisis que como médicos hagamos, es lo más importante para el tratamiento de estas enfermedades. Evidentemente, muchos de ustedes que han sido internos dirán, doctor, pero cuando he llegado al hospital regional, a tal lugar, hemos pedido esto y esto y esto. Por supuesto, hay ciertas características que nos dicen que es un paciente ya no debe ser manejado en atención primaria y que necesita un tratamiento en un hospital y que allí entra mucho a tallar los exámenes auxiliares, pero realmente lo que nosotros debemos fijarnos al comienzo es cuánto nuestra clínica del paciente realmente va a pesar para yo tomar decisión de tratamientos empíricos. Son muchos factores, por eso que la historia clínica es una herramienta fundamental para nosotros poder realizar este primer manejo de manera adecuada. Entonces vamos a hablar un poco sobre neumonía y evidentemente
vamos a hablar de neumonía adquirida en la comunidad, porque es lo que nosotros nos abocamos y que básicamente es una infección aguda del parénquima pulmonar, acompañado no de síntomas o signos característicos y que básicamente se va a expresar en un examen auxiliar, en una radiografía, como un infiltrado nuevo, ¿no? Evidentemente es un paciente que no debe haber estado hospitalizado en las últimas 2 semanas, porque en todo caso se confundiría allí con criterios de neumonía intrahospitalaria, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta eso, o que ese paciente tuviera algún aparato de procedimiento invasivo. Por ejemplo, háblese de una traqueostomía, por ejemplo, háblese de un sondaje inclusive, porque estos van a darle otro alcance que está muy ligado a la neumonía nosocomial o intrahospitalaria, pero que sale un poquito de ello porque hay muchos pacientes que ya no están en el hospital, pero que tienen estos procesos, estos como aparatos de invasión, que son las infecciones o las neumonías asociadas al cuidado, que por ejemplo, al tener un aparato que invade, pues como estamos hablando de las sondas nasogástricas o la traqueostomía, pues puede evidentemente, tanto desde la etiología de los gérmenes va a cambiar un poco por estos aparatos que están en el cuerpo, ¿no? Pero básicamente lo que tenemos es que una persona común y corriente que tenga un cuadro en la comunidad que no tenga estas características que les he mencionado, pues cumple el criterio de una neumonía adquirida en la comunidad, como para que con ello podamos nosotros reunir los criterios de cuál paciente realmente vamos a manejar nosotros. Evidentemente, doctor, lógico, porque si yo tengo un paciente que esté en su casa y que tenga una traqueostomía y que venga con un cuadro neumónico que yo lo pueda reconocer clínicamente, y si tengo algún examen laboratorio en mi centro de salud en mi puesto, con eso también, entonces evidentemente la propia traqueostomía ya es algo de que sale un poco del manejo de la atención primaria. Pues en realidad la neumonía es una de las enfermedades infecciosas que causan más letalidad en el mundo, ya no tanto como antes. Depende mucho también de la latitud. Como nosotros sabemos, actualmente la mayoría de gérmenes que causan la neumonía desde el punto de vista bacteriano, estamos hablando en el caso de los adultos comunes y corrientes, son causadas básicamente por gérmenes gram negativos. Entonces, por allí, alguien por allí dirá, doctor, es cierto, pero justamente las bacterias gram negativas son las que están generando actualmente más resistencia. Pues es cierto. Por ahí podemos hablar de la Klebsiella KPC, podemos hablar de las infecciones urinarias por BLE, podemos hablar de la Pseudomonas GIN, de la Pseudomonas BIN, de la Pseudomonas GES, que son de las más resistentes, que inclusive son resistentes a los carbapenems. Pues sí. Pero evidentemente eso lo aterrizamos a nuestra epidemiología y podemos decir que la zona latinoamericana, específicamente el Perú, no son zonas con alta prevalencia de estas bacterias multiresistentes. Las tenemos, sí, pero no a los mismos niveles que Europa o que Estados Unidos. Por eso que a veces, hasta para nosotros poder decidir tratamiento, tendremos que aterrizar justamente con la bacteriología que está en nuestras latitudes. En general, según el reporte del año 2019 de la Oficina General de Epidemiología, básicamente se da un caso por 1000 habitantes de neumonía. Felizmente, todavía aquí, y según la literatura que se puede manejar, pues tenemos que en el caso de las neumonías que están en comunidad, como podemos ver aquí, se reparte bastante lo que es la etiología. Es cierto, hay que ser, a ver si nosotros nos sinceramos, realmente, y por eso que esta bibliografía me parece que está bien aterrizada, realmente, inclusive en nuestros hospitales, ¿llegamos a hacer un cultivo y antibiograma en nuestros pacientes que tienen neumonía? La respuesta es, doctor, muy pocas veces he visto que hemos hecho realmente un cultivo y antibiograma en pacientes con neumonía. Generalmente, doctor, el único cultivo que yo he visto que hemos hecho más es el urocultivo. Y es cierto, no tenemos una cultura de cultivo, por ende no tenemos una cultura de una mapa bacteriológico sobre neumonía, por ejemplo, en nuestros hospitales. Y eso es algo malo, porque nosotros necesitamos ese mapa bacteriológico para poder saber cuál es el germen más común y en base a ello, al dar un tratamiento empírico, porque hay que ser sinceros, generalmente nosotros damos tratamientos empíricos, más o menos tratar de chuntarla. Quizás sea un poco más
dable o que se da más cuando tenemos un paciente en unidad de cuidados intensivos. O sea, cuando nuestro paciente ya se complicó dentro del hospital, ahí como que recién se nos prende el foco para poder hacer un cultivo. Pero no debería ser así, pero aún así, que esta es una bibliografía de la Sociedad Española de Neumonología, para que vean que también en el primer mundo sucede eso. Es que también la mayoría de ellas dice que si yo tengo una neumonía adquirida en la comunidad, pues en muchas de las literaturas dicen que si es una neumonía adquirida en la comunidad sin factores de riesgo de complicación, pues realmente sí puedo dar un tratamiento empírico. Entonces, eso también hace de que no hagamos pues los cultivos de manera rutinaria. Pero por lo menos veamos estas láminas, en el cual podemos ver que tenemos una repartición muy buena entre Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, los virus, que también es algo que tenemos que tomar en cuenta. A veces creemos que todas las neumonías son bacterianas, y entonces eso tenemos que tomar en cuenta. Más aún ahora que tenemos ahorita en la época el coronavirus, tenemos la influenza, tenemos otro tipo de virus, el adenovirus, que pueden realmente en ciertos pacientes causar una neumonía. Evidentemente, si hablamos un poquito y profundizamos sobre los factores para poder hacer una neumonía viral, pues definitivamente una característica es que este paciente debe tener algún tipo de inmunodeficiencia para llegar a ser una neumonía viral, excepto con el COVID que ya estamos viendo, que desgraciadamente la incidencia de neumonía viral es alta para comparación de la cantidad de pacientes que tenemos. Tenemos otro tipo de gérmenes que ya se van haciendo un poco más frecuentes dependiendo del área donde esté el paciente, pero en comunidad, pues básicamente el micoplasma, el estreptococo, la clamidofila, son dentro de las bacterias las que más nos causan, y para eso siempre vamos a tratar de eso tenerlo en la cabecita para cuando planteemos los tratamientos antibióticos. Por favor, ustedes no solamente traten de leer lo que yo hable, sino de analizar, ¿no? Entonces, por eso se da este antibiótico, porque como las bacterias que causan eso, por ejemplo, es algo para que podamos analizar. En comunidad, ¿normalmente causa neumonía el Staphylococcus aureus? No. Por ende, entonces tengo que pensar, por ende, mis antibióticos deben estar dirigidos un poco más a gram negativos que a gram positivos. Por eso es que no debo yo dar vancomicina en una comunitaria, evidentemente. Entonces es importante. Ya cuando el paciente yo lo pongo en un hospital, probablemente en un hospital ya entren otros gérmenes ahí a rayar. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus per se, por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, la Cinetobacter. Ahí ya pensamos en un hospital, dentro de un ambiente hospitalario, ese tipo de bacterias. Pero al comienzo, no. Palabra clave, ¿cuál es? Todos la escriban para que empiecen a ver, si es que están atentos, por favor. Ahí los que van a estar fijándose en la asistencia, escriban todos la palabra clave. Muy bien. Dentro de la etiología tenemos que ver muy bien ciertas características para yo pensar en ciertos gérmenes. Por ejemplo, en todos los pacientes mayores de 65 años, pienso mucho en Streptococcus pneumoniae o neumococo, en el Haemophilus, en el Staphylococcus y la Moraxella catarrhalis. En un paciente que tenga una patología pulmonar estructural, es lo mismo. Mira, se dan cuenta, se van repitiendo. El neumococo es como una bacteria que va a causar neumonía con muchos factores de riesgo. El alcoholismo, las residencias asistidas, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, hepatopatía, la insuficiencia renal. O sea, hay mucho, el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae tienen mucho que ver. Evidentemente, en la aspiración hay que tener mucho cuidado, aparte de estas bacterias, con los anaerobios, porque algunos anaerobios los tenemos en la placa dentaria. Ahí podríamos discutir, inclusive en el tratamiento de una neumonía aspirativa. Había hace mucho tiempo una guía que decía, o muchas guías que decían, oye, si es que están ahí involucrados los gérmenes anaerobios, pues sería bueno agregar clindamicina a las neumonías aspirativas. Y así se siguió durante muchísimo tiempo. Que las neumonías aspirativas, pues nosotros lo que hacíamos era darles ceftriaxona más clindamicina. Y creíamos y hemos creído hasta hace mucho tiempo que era así. Sin embargo, se hizo una revisión sistemática y un metaanálisis sobre si el tratamiento estaba bien o era demasiado, y se demostró que en los pacientes que no tenían criterio de severidad, o de UCI, o de insuficiencia respiratoria con neumonía aspirativa, la ceftriaxona era más que suficiente. Y que solamente los pacientes que tenían un criterio de gravedad, que necesitaran ingresar a UCI o que tuvieran una insuficiencia respiratoria, aquellos recién se beneficiarían con la adición de la clindamicina a la ceftriaxona. Como para que lo tomen en cuenta de todas maneras.
No nos olvidemos que aquellos que crían aves o que están expuestos a las aves, hay una bacteria que causa mucho neumonía, pero tiene unas características fundamentales, que es que los pulmones se ponen un poco como infiltrados en bilateral, que es la Clamidia psittaci, y esto es importante porque hasta para poder diferenciar los tipos de gérmenes, yo tengo que saber un poco el patrón radiográfico que va a tomar. Una neumonía típica, una bacteria típica, pues nos va a causar una imagen típica de neumonía, que saben ustedes que es un infiltrado triangular o en tienda de campaña, que generalmente va a agarrar un lóbulo y que generalmente son los lóbulos basales y que esa es como una característica y unilateral. Esa es la característica de una neumonía típica en una radiografía. Pero, por ejemplo, doctor, sabemos que cuando nos da una neumonía por Staphylococcus aureus, yo lo que voy a encontrar son múltiples como nódulos o múltiples como abscesos, que esa es una característica de la neumonía por Staphylococcus aureus. La Clamidia psittaci nos va a dar infiltrados un poco algodonosos bilaterales. El virus nos va a causar, los virus, un infiltrado tipo intersticial. Bueno, ahora se está viendo mucho como parchecitos intersticiales a nivel pulmonar que pueden confluenciar. Y así hay algunas bacterias que cuando van a expresar imagenológicamente una neumonía, pues van a tener ciertas características. Todo paciente que tenga una inmunodeficiencia o cualquier enfermedad estructural también se expone, más aún si es que está en un ambiente hospitalario, a la Pseudomonas aeruginosa, que es como que la bacteria que más tememos desde el punto de vista de neumonía en nuestros establecimientos. Así es que creo que no vamos a ver, Está aunque bien, porque también son dos, muy claro. alguien por allí me dirá, doctor, pero ¿podemos tener un Staphylococcus aureus comunitario? ¿Podemos tener una pseudomonas comunitaria? Pues la respuesta es que sí. Sí existe. Solo el foco que lo cambie. Sobre todo Staphylococcus aureus que podemos tener comunitario, inclusive Sudamérica es una de las zonas que tiene Staphylococcus aureus meticilino resistentes más altas que en Europa. De las manifestaciones clínicas en realidad son variables, ¿ya? Nosotros tenemos múltiples manifestaciones clínicas. Siempre yo les decía a los alumnos, yo para diagnosticar una neumonía necesito 3 criterios. Necesito el criterio clínico, necesito el criterio de un hemograma y necesito el criterio de una radiografía. Demostrar en la radiografía que hay un infiltrado nuevo, demostrar en el hemograma, y sobre todo en una neumonía bacteriana, que hay una neutrofilia, una leucocitosis con desviación izquierda, y demostrar en la clínica que hay una clínica de neumonía. Pero depende mucho también del paciente, de la inmunidad del paciente. Recuerden que la infectología está muy relacionada con la inmunidad. Y entonces, de acuerdo a la inmunidad del paciente, pues las manifestaciones clínicas van a ser así. Tenemos tos, tenemos fiebre, tenemos los crepitantes o estertores en la zona de la neumonía, pero por ejemplo, sabemos muy bien que los ancianos, como el umbral de fiebre va a estar un poco más arriba, entonces puede ser que ellos no hagan fiebre o hagan febrícula y que más bien su expresión sea una confusión o empeoramiento de alguna enfermedad subyacente. Puede ser que haya pacientes, por ejemplo, que tengan enfermedad pulmonar estructural y que, por ejemplo, tengan ya una expectoración de base. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Es que aumenta el volumen de expectoración y cambia de color. Muy bien. Entonces, hay muchos síntomas y signos que pueden darnos las características para una neumonía. Este es un recuento de una bibliografía para poder ver en quiénes nosotros vamos a hacer diagnóstico microbiológico. Entonces, en los pacientes que vamos a tratar ambulatoriamente, es decir, los que vamos a ver nosotros en nuestros puestos de salud, en nuestros centros de salud y los vamos a estar monitorizando en sus casas, no se necesita ninguna técnica diagnóstica y quiere decir que la clínica, y si pueden hacerle un hemograma en su centro de salud, que creo que así todos tienen, es más que suficiente. Para eso tienen que usar su estetoscopio y como decía mi maestro, primero tienen que usar el estetoscopio más barato, como decíamos nosotros, el Riester, que se va saliendo la membrana, y todo eso, los más baratos que tengan para que su oído se vaya sensibilizando y de ahí ya se compra si quieren el Lidman que tiene un monitor inclusive electrocardiográfico en la propia campana. Pero como digo, siempre es bueno tratar de sensibilizar el oído y entonces si yo escucho los trépitos, si veo un paciente que tiene toda la clínica y que encima yo veo un hemograma con leucocitosis y neutrofilia con desviación izquierda, pues realmente en la mayoría de ellos lo puedo tratar como una neumonía si es que no cumple criterios de gravedad que los veremos más.
¿Y cuál es el criterio de gravedad? Pues nosotros conocemos, doctor, por supuesto, la escala que más nosotros hemos manejado en el hospital y que probablemente podríamos manejar en un centro de salud que tenga un laboratorio mínimo es el CRUS 65. Y es fácil, si un paciente está desorientado, tiene confusión, si logro hacer un examen de glucosa, urea, creatinina y tiene una urea más de 7 milimoles o una frecuencia respiratoria más de 30, una presión menor de 90 la sistólica o menor de 60 la diastólica o es mayor de 65 años, miren lo que dice aquí esta evidencia. Se valorará derivar al paciente con una puntuación de CRUS mayor o igual a 1. O sea, cualquiera de estos elementos que forman el CRUS 65, si un paciente lo tuviera, debo estar pensando de que este paciente no va a ir bien probablemente con un tratamiento ambulatorio en casa y que probablemente lo tenga que derivar y no hacerme el machito de tener que quedarse conmigo. Ahora, evidentemente, doctor, y si yo tengo un centro de salud que tiene hospitalización y que puedo tener elementos básicos, pues claro, eso es otra cosa. La cosa es que el paciente tiene que ser ingresado y que mi centro de salud tenga como mínimo oxígeno o algo que yo pueda ayudar a este paciente. Pero si tiene un CRUS 65 más de 2, probablemente así estén en el centro de salud de donde estén, ya es criterio de que este paciente tiene que ir a un hospital. Espero que sea Socorro y no regional. Bueno, ahora con lo del COVID tienen que mandarlo al Socorro. Nuevamente, mencionen en el chat cuál es la palabra clave para que puedan tomar de su asistencia, por favor. Y miren, no es tan difícil tratar una neumonía porque todos creemos y los que hemos llevado internado en un hospital, y quizás por esto, aunque no estoy de acuerdo, pero quizás por esto el Estado quiere que ustedes hagan internado o que sus hermanos menores hagan internado en establecimientos de primer nivel, que creo que ahora que se vienen todos estos cambios probablemente así sea, pues si se dan cuenta, muchas de las infecciones se trata con medicamentos vía oral. Entonces, miren lo importante que es poder descartar criterios de derivación con el CRUS 65 y todos los pacientes que yo considere neumonía que no cumplan esos criterios, los puedo trabajar vía oral. Y vía oral, y creo que sí la mayoría tenemos en nuestros establecimientos de salud, amoxicilina ácido clavulánico, puedo usar solo amoxicilina aquel paciente que no ha probado mucho la amoxicilina. Es cierto, al paciente que yo sospeche que todavía es sensible a la amoxicilina sola, le puedo dar. Pero generalmente, seamos sinceros, la mayoría de nosotros y de nuestra población ha ido a la farmacia alguna vez, ha tomado amoxicilina 3, 4, 5 veces en su vida, sin que nosotros como médicos nos hayamos enterado. Entonces, probablemente ahí la amoxicilina clavulánico, que nos cubre muy bien, gran negativos, gran positivos y algunos anaerobios, pues creo que es una de las opciones más inteligentes. Pero alguien por allí me dirá, doctor, la amoxicilina clavulánico que tenemos en nuestro centro de salud es de 500 miligramos con 125 y tenemos que darlo cada 8 horas por 5 a 7 días, o sea que encima nuestros pacientes, algunos pacientes toman otros medicamentos que al final va a ser un montón de medicina. Pues es cierto, tenemos alternativas y son dos. Una es macrólidos, que tenemos la citromicina, que puede o no adicionarse de acuerdo a como yo vea al paciente. Y sabemos que la citromicina, aunque ahorita debe estar muy difícil de dar para neumonía porque se está dando básicamente para COVID, cuánto tiempo más no sabemos, se puede dar 500 miligramos, 3 a 5 días, que yo les recomiendo, y levanto mi voz para recomendarle más fuerte, que le den a citro en vez de claritro. Porque la claritromicina se da 2 veces al día, 500 miligramos, aunque hay dosis UD de 1 gramo, pero causa muchos más problemas gastrointestinales que la citro. Así que si vamos a dar un macrólido y lo tienen en su centro de salud, con o sin amoxio o amoxiclavulánico, que sea acitromicina, 3 a 5 días. Doctor, pero de repente mi paciente quiere algo mejor o de repente mi paciente quiere una alternativa, es alérgico a la penicilina y es un anciano. Entonces ahí cae de maduro las quinolonas respiratorias. Y ahí tenemos el levofloxacino y el moxifloxacino. El levofloxacino que viene de 500 miligramos o 750, las personas ancianas 500 miligramos y los jóvenes hasta 750 al día por 5 a 7 días, o moxifloxacino que viene de 400 miligramos 5 a 7 días. Alguien por allí que responda o que pueda encender su micro para responderme qué otras quinolonas respiratorias existían y por qué ahora ya no existen. ¿Quién puede decirme? Quien quiera responder, abre su micro y lo dice.
La zona lírica. Ya, esa es la quinolona más antigua, la más viejita. Pero yo quiero saber las quinolonas respiratorias. Habían dos más. Que comenzaban con G. Gatifloxacino. Muy bien, es una. Y la otra es grepafloxacino. ¿Por qué ya no se usan? ¿Quién sabe? Y le regalo un vino, donde sea se lo hago llegar. Si no, me mandarán todos, cada uno de ustedes un vino a mí, y así tengo para todo el año. Chicos, recuerden, y esta es una de las cosas por las cuales no se combinan esta quinolona con la hidroxicloroquina ni con la citromicina, porque alguien por allí diría, ¿no? Doctor, si yo sé que estas quinolonas actúan inclusive en neumonías atípicas y la neumonía por COVID es una neumonía atípica, ¿por qué no le daríamos levofloxacino junto con la hidroxicloroquina? A ver, esa respuesta cae de madura. ¿Por qué se está satanizando a la hidroxicloroquina? Aparte de que ya se ha demostrado que no sirve. Bueno, algunos estudios. ¿Por qué se sataniza la hidroxicloroquina? Porque prolonga el intervalo QT, doctor, porque causa taquicardia supraventricular. Exacto. Entonces, imagínense, en su cuadro mental, en su cabecita que tienen allí, como, es que es cierto, la moda es la que más queremos aprender. Entonces, la moda es el COVID, ¿no? Hidroxicloroquina, prolongación de QT. Acitromicina, prolongación de QT. Entonces, el doctor Díaz me está diciendo ahorita que también ciertas quinolonas prolongan el QT. Y entonces, ahí lo guardo. En todo ese grupito de fármacos que prolongan el QT, meto las quinolonas ahí. Muy bien, ahí está. Y justo la gatifloxacina y la grepafloxacino causaban mucho prolongación de intervalo QT y algunas muertes súbitas. Eso es lo que causa la prolongación del intervalo QT. Muertes súbitas. Y por eso se han sacado del mercado y nos quedan estas dos. Entonces, una buena alternativa es esta quinolona respiratoria. Evidentemente, la más barata es levofloxacino, que nos cubren gérmenes normales, gérmenes atípicos, y es una de las quinolonas que, tanto esa como la moxi, tienen un muy buen perfil en los pacientes ancianos con neumonía. Entonces, ténganlo allí, por si acaso, porque hay algún paciente que diga, doctor, ¿yo puedo comprar una medicina mejor? Inclusive, en algunos centros de salud ya hay levofloxacino. Así es que, algo que quiero que lo tengan allí. Esto es importante, y esto tiene que ver con el stewardships, para los que estén familiarizados, o con los famosos PROA. Porque siempre, y ustedes han visto, doctor, yo he visto en el hospital que hay médicos que dan tratamiento 7 días para neumonía. Y hay médicos que dicen, complétale 10. Y otros médicos que porque el paciente hace fiebrecilla de nuevo, mejor 14. Y otros médicos que como tienen una traqueostomía, mejor 21. Y otros médicos se olvidan. O sea, no sé, que siga. Mal, mal, mal. Y estos procedimientos, como el stewardship, para quien quiera revisarlo, como los PROA, que el PROA nace del stewardship. El stewardship son todas las herramientas y todos los pasos que yo dé para optimizar el tratamiento antimicrobiano. Entonces, dentro de eso se empezó a discutir, ¿qué necesito? ¿Más días o con una terapia corta, pero bien dada y bien analizada y concientizada puedo hacer? Y allí se llegó a la conclusión que una neumonía adquirida en la comunidad, mi tratamiento podría reducirse hasta 5 días. Porque, por ejemplo, yo demuestro que un tratamiento está yendo bien si es que un paciente con toda la clínica lleva 3 días sin fiebre, ese paciente está yendo bien. Doctor, en mi centro de salud tengo ceftriaxona. Muy bien, empiezas con tu ceftriaxona de acuerdo a los criterios que tomes de tu paciente. Si un paciente que tengo un curso 65, más de 1, pero menos de 2, o sea, un solo punto, y yo diga, no lo voy a mandar porque ahorita con el COVID, doctor, pucha, que no me lo van a recibir en ningún hospital, pero mi centro de salud tiene unas camitas así, pues tengo a mi paciente, le pongo ceftriaxona, que también hablaremos de resistencia sobre ceftriaxona, si quiere. Y doctor, voy viendo de que ya no hay fiebre, entonces justo también, 3 días sin fiebre, doctor, ¿puedo entonces yo pasar a vía oral? Por supuesto. En infecciosas, la regla de oro o el número de oro es el 3. 3 para todo. ¿Quiero un cultivo? Máximo 3 días. ¿Quiero cambiar de antibiótico? 3 días. ¿Quiero cambiar de vía oral? 3 días. 3 días. Entonces, ya se demostró que una neumonía asociada adquirida en la comunidad, yo puedo dar un tratamiento 5 días.
Ya, bueno, doctor, quiero ganarme mis frijoles, no quiero tener problemas, que después digan que porque te di poquitos días me meten en juicio. 7 días como máximo, no más. Más de 7 días es porque algo está pasando, porque algo ya está pasando fuera de la neumonía. O en todo caso, el germen no es el que yo pensaba. Entonces, ¿qué hago yo? Replantear. Y es que eso es, bueno, con ustedes creo que ya no hay problema, o si es que lo hay, tendrían que regresar. Lo estoy viendo mucho con los alumnos que estoy viendo de pregrado. Y bueno, con algunos de ustedes que han sido mis internos también lo he visto. Yo no quiero que haya internos escribidores. Doctor, ¿qué le pongo? Doctor, ¿qué pongo? ¿Qué diagnóstico tiene? Doctor, ¿qué tratamiento le voy a dar? Doctor, ¿qué examen le voy a pedir? No. Y es que ese es el esa gran desconexión que estoy notando, bueno, en mi querida facultad de San Luis Gonzaga, en la Universidad de Vizcarreo, también lo he notado. Pero ustedes, los que han estudiado en una privada en San Juan Bautista, han tenido una herramienta que si ustedes pagan pueden exigir. ¿Qué cosa veo? Muy bien, sacan 18 en el teórico, sacan 20 en el teórico. 2 semanas después les pregunto lo mismo, no saben. Y el problema que encuentro es, ¿saben la teoría de arriba abajo por los costados memorizado mejor que Vicky la robot? Pero cuando eso yo, porque ahora estoy haciendo eso con mis alumnos, yo me convierto en un paciente, o sea, simulo, soy un actor, y me transformo en un paciente, desde un paciente de la sierra, costa, selva, hombre, mujer, todo eso, o sea, hago eso para simular un ECOE con los alumnos. Y allí, cuando todo eso de la teoría que lo tienen ahí bien aprendido, lo tienen que llevar a la sindromización, y siempre les digo, planteen siempre 2 o 3 posibilidades diagnósticas, porque puede ser que tú te equivoques, siempre puedes regresar a esa disquisición diagnóstica para tomar la siguiente patología que tomaste en consideración. Entonces, si tú todas tus cartas ganadoras las apuestas a una sola patología y no logras ese diagnóstico, te quedas sin piso. Y les digo, no es que hoy día o mañana todos los pacientes, por ejemplo, con neumonía, van a decir, hoy día, martes, voy a ir al hospital. Todos los pacientes, así sería fácil, ¿no? Ah, entonces solamente hoy día vienen. No. Imagínense cuántas patologías tenemos que tener en nuestra cabeza para tener la capacidad de discernir esos síntomas y signos que los pacientes me traigan para yo lograr un diagnóstico. Es una neumonía, muy bien. Por lo menos hasta ese punto llegue. Ya podrían pensar neumonía por esto, por esto, por esto. Y ahí ya tendrían que echar mano de las herramientas que tengan cercanas a ustedes. Radiografía, hemograma, algunos pueden tener AGA, sería feliz, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que un poco me salía. Ustedes saben que yo a veces salgo un poco del tema, me meto a otros para poder ir tratando de hablar diferentes puntos, ¿no? Así soy yo. Es que me invitan, ya saben cómo son mis exposiciones. Bueno, ¿en quiénes tengo que derivar a mi paciente? Ya hemos hablado, doctor, por supuesto, en los pacientes que tienen un curso 65 más de 1. En aquellos que tengan una alteración importante en la radiografía de tórax. No es lo mismo tener una afectación basal de una afectación apical, una afectación unilateral de una afectación bilateral, una afectación de una sola lesión y una afectación de múltiples lesiones que me ocupen más del 50% de un hemitórax. Esos son cosas en imagenología que tengo que tomar en cuenta que este paciente no está yendo bien. Descompensación de enfermedad de base, un paciente con EPOC que se empieza a descompensar o con EPIT que se empieza a desaturar o que hay confusión o que hay alteración, que ya son signos de hipoxia. Dificultad para el tratamiento oral o ambulatorio. No tengo las medicinas, doctor, ¿qué le voy a dar? Y el paciente no tiene para comprar. Caballero. Falta de respuesta al tratamiento antibiótico, que tengo que esperar 3 días. Inmunosupresión no controlada. Eso es importante porque ahora algunas inmunodepresiones las puedo controlar como el VIH o una saturación de oxígeno menos del 92%. A excepción de que el paciente sea un paciente fibrótico. Sabemos que los pacientes fibróticos normalmente con saturaciones por encima de 88% están bien. ¿Cuándo se considera que una neumonía cría en la comunidad no responde? Como les he dicho, a los 3 días. 3 días, no he obtenido respuesta con este paciente, esa neumonía no está yendo bien. Y básicamente, recuerden, esto también es importante. Muchos colegas me dicen, ahorita con el COVID, doctor, le saco su control de radiografía ahorita para ver si está mejor. Disculpa, pero cualquier infiltrado en la radiografía no se va a resolver por lo menos entre 3 a 6 semanas. Entonces, no se precipiten en sacar radiografías control, porque eso no me va a ayudar. ¿En quiénes tengo que vacunar? Porque esto es importante, doctor. Ya hemos hablado muy bien del tratamiento, a quién derivar,
Pero doctor, yo sé que siempre llegan vacunas a mi establecimiento de salud y en el cual yo tengo que saber en quiénes voy a vacunar. Pero también seamos sinceros, también a veces el Estado o el Ministerio de Salud manda una orden, se me vacunan a todos en septiembre y ustedes por cumplir las metas, porque también van a manejar programas, dicen pues a vacunar a todos en septiembre. ¿Septiembre es la mejor época para vacunar? No. La mejor época para vacunar es marzo, abril, antes de que siquiera empiece el otoño, porque la prevalencia de neumonía es más en otoño-invierno. Entonces yo debería vacunar a las personas en marzo, abril. Ahora, doctor, ahorita que estamos 25 de julio, ¿los vacunamos a todos? No. ¿Por qué? Una vacuna necesita entre 3 a 4 semanas en hacer su efecto. O sea, un poco más, el efecto de la vacuna va a ser en septiembre cuando estemos en primavera. 2, miren lo que está pasando ahorita. Están vacunando para neumonía ahorita y las vacunas muchas veces causan síntomas muy parecidos o pseudosíntomas. Y ahorita con todo lo del COVID, que sabemos que ya la gran boga ahorita es tratamiento ambulatorio, si no le explicas bien a la persona que la estás vacunando que va a hacer algunos síntomas, esa persona va a hacer síntomas como de neumonía o pseudoneumonía o influenza o resfrío, producto de la vacunación para producir los anticuerpos, y se va a ir a un centro de salud y van a pensar que es COVID y va a recibir tratamiento para COVID cuando simplemente es una reacción a la vacuna. O sea, miren todo lo que se está generando, porque evidentemente, no doctor, porque si va al regional, bueno, en el regional sí, le hacen un descarte de COVID y ahí ya pues indagando más, pues se encuentra. Pero seamos sinceros, muchas veces cuando recibimos una orden o una capacitación o una guía, la aplicamos tan a rajatabla y a veces somos como mecánicos. Ah, viene con, ¿qué tienes? Moco y un poco de febrícula, es COVID, ambulatorio, toma tratamiento y encima le dan hidroxicloroquina con ivermectina, la hidroxicloroquina, que ya yo en la guía ambulatoria que he diseñado para el colegio médico establecemos que hidroxicloroquina, inclusive antes de que salieran las evidencias que un poco desbaratan su uso, no debería ser usado para ambulatorio, por si acaso. Entonces, ¿quiénes debo vacunar idealmente en marzo, abril? Para la neumonía, los mayores de 65 años, los menores de 65 años, pero que tengan diabetes o una enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, los alcohólicos, los pacientes que tengan esplenomegalia, los pacientes que estén, por ejemplo, en un asilo, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen VIH que no esté controlado, los pacientes que tengan una neoplasia, los pacientes que tengan alguna alteración de la inmunidad, una vasculitis, un lupus o pacientes trasplantados. Son aquellos pacientes que yo sí necesito vacunar contra la neumonía. La palabra clave es, por favor, escríbanla. Muy bien. Dije que iba a ser 1 hora nada más, pero creo que me estoy pasando de tiempo. En lo que es infecciones urinarias, pues nosotros tenemos que diferenciar qué tenemos. En el caso de los varones, para que quede como una perla clínica, toda infección urinaria en un varón se considera complicada. O sea, debo tratar muy bien. En el caso de las mujeres, sí hay mucha variabilidad. Primero, porque la vía genital está junto con la vía urinaria. Segundo, porque tienen una uretra corta. Tercero, porque la vía urogenital está muy cerca del ano. Y si nosotros sabemos, que creo que eso sí todos responderían al unísono, ¿cuál es la bacteria más común en infecciones urinarias? ¿Cuál es? E. coli. E. coli. ¿Y de dónde viene esa E. coli? De Namekusei, ¿de dónde? Del ano, doctor. Del ano, muy bien, porque es un habitante normal del tubo digestivo. Entonces, por eso es que las mujeres generalmente tienen más infecciones urinarias que los varones. Pero a veces englobamos todo lo que es una infección urinaria, que es toda la infección que puede dar en el tracto urinario. Pero en términos de gravedad, debo diferenciar una infección urinaria baja, que puede dar vejiga, uretra, y una infección urinaria alta, que generalmente agarra el parénquima renal. Entonces las mujeres tienen una variedad, pueden tener cistitis, pueden tener vaginitis, pueden tener uretritis. Los gérmenes que causan esas infecciones son diferentes, mientras una cistitis y una infección urinaria realmente con nombre y apellido en una mujer y lo causa E. coli generalmente, y que se acompaña básicamente de piuria y hematuria, y que ya sabemos que es otra cosa que deben saber ustedes, que para que yo diagnostique con un urocultivo, que es lo ideal, una infección urinaria debe tener más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro, o más de 100.000, si es una orina que le he obtenido así, el segundo chorrito de la mañana.
En cambio, la vaginitis no causa mucha piuria, no causa hematuria, la uretritis un poco de piuria, pero no hematuria, tienen menos grados de unidades formadoras de colonias en el urocultivo, y los gérmenes que causan son diferentes, o sea, como la cavidad vaginal tiene su propia flora, tenemos ahí cándida, tenemos bacilos de Doderlein, ya la tricomonas, si es un ETS, la clamidia y es un ETS, así que por si acaso, eso es importante que lo sepan. Pero la cándida y los bacilos de Doderlein no. Entonces es importante porque, a diferencia del varón, algunas enfermedades de transmisión sexual que causan inflamación urinaria o infección urinaria también de la parte baja, en el caso de la mujer no se ven, pero en el varón sí se ve. Por ejemplo, la gonorrea. La gonorrea del varón se va a dar cuenta porque cuando va a orinar o va a exprimir el pene, pues va a salir una secreción purulenta. En el caso de la mujer no. Entonces, a menos que la pareja de alguna de las chicas sea ginecólogo y antes de tener sexo lleve su especuloscopio, su espéculo para ver, a ver, antes de tener sexo quiero ver qué tienes ahí, pues no, el varón no se va a dar cuenta si la mujer tiene alguna enfermedad sexual. Y es por eso que las enfermedades de transmisión sexual se transmiten, porque la mujer normalmente es asintomática u oligosintomática y que generalmente la mayoría de los agentes causales van a estar en el canal cervical, en el cual el varón no tiene vista de rayos X como Superman para poderlo observar. Eso es lo que pasa. Esta es una lámina de fisiopatología que me pareció muy bonita, en el cual justamente menciona cómo va a ser toda la invasión o todo el efecto de una infección urinaria. Viene un agente uropatógeno como la E. coli. La E. coli, como algunas bacterias, tiene algunos factores de infección y virulencia, por ejemplo, como unos pelitos, que estos pelitos van a como pegarse en la superficie de las células de la mucosa urinaria, y allí la bacteria va a introducirse y se va a empezar a multiplicar, y puede generar colonias bacterianas, como también generar una estructura que quiero que lo tengan en su cabeza, que no solamente funciona en el uroepitelio, sino en muchas otras estructuras, como por ejemplo un catéter venoso central o una sonda, que es el concepto de biofilm. El concepto de biofilm en términos de infección, en enfermedades infecciosas, es un concepto que está muy de moda ahorita. Y el biofilm, para que me lo entiendan de una manera sencilla, es como una capa de moco que las bacterias van formando juntamente con la destrucción del epitelio o la superficie, pues como una colonización, es como si fuera un domo de gelatina, y esta gelatina, que son mucopolisacáridos con otras sustancias, es una estructura tan inteligente que las bacterias que van a inmolarse van a estar en la superficie de esta gelatina, y las bacterias que son las bacterias más cráneas, que son como ustedes, las más inteligentes, espero, van a estar en el núcleo de esta estructura. Entonces, por ejemplo, viene un antibiótico, todo bien bonito, y el antibiótico pasa por esa superficie y empieza a matar y a destruir todas las bacterias que están en la superficie de este núcleo, de esta masa de moco, de biofilm. Antes de morir, así como la viejita que dice, te voy a dar el secretito del tallarín saltado, así como ese comercial, ya, o del arroz con pollo, antes de morir, esas bacterias transmiten la información de ese antibiótico que los está matando a las bacterias que están en el core o en el núcleo. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Resistencia antimicrobiana. Evidentemente, hay algunas bacterias que no solo se quedan en el uroepitelio, sino que van a ir a profundidad, y una vez que van a profundidad y agarran un vaso sanguíneo, ocurren dos cosas. Uno, la distribución de la bacteria por el torrente sanguíneo, que se llama, ¿cómo se llama eso? La distribución de la bacteria, bacteriemia, exacto, y pues empieza a generarse lógicamente. Tu cuerpo dice, oye, compadre, hay un montón de bacterias ahí que se está queriendo atacar. Y a tus soldados para poder defender, mandas macrófagos, mandas linfocitos que se van transformando en T y en B, los T para atacar directamente los macrófagos que van a estar cargados con bacterias, y los B que van a producir, ¿qué hacen los linfocitos B?
Eso. ¿Crean anticuerpos, doctor? Sí. Exacto, los linfocitos B van a producir anticuerpos, entonces ahí es como entendemos cómo ataca una bacteria y todo lo que genera una bacteria, que si la bacteria no la podemos contener en este epitelio donde está inicialmente atacando, me genera una bacteriemia con posterior sepsis y genera toda esta cascada inflamatoria que algunos hemos reconocido desde la antigüedad como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero no toda sepsis está acompañada de SIRS. Eso es lo que quiero que queden claro para que uno diga, ah, el doctor, por supuesto, porque ahora con los últimos consensos que ha habido desde el 2018 sobre sepsis, se demuestra de que no toda sepsis está acompañada de SIRS y que la sepsis no es otra cosa que una respuesta disregulada ante la presencia de una bacteria. ¿Ven cómo todo, la inmunidad y todo eso se va acoplando y uno va entendiendo? Ah, doctor, ahora sí tiene que ver. Pues bien, esto es lo que pasa. E. coli es el monstruo de las infecciones urinarias en términos de la prevalencia, desde un 70% hasta un 90%. Así es que lo que piensen como E. coli en comunidad, chévere. Ahora, doctor, usted nos ha dicho que los pacientes que tienen cálculo renal, alguna vez que usted me enseñó infectología, ahí entra el Proteus. Por supuesto, los pacientes que tienen cálculo, Proteus. Los pacientes que tienen sondaje, Proteus y Klebsiella. La mujer activa sexualmente, estafilococos. Ahí hay otros gérmenes que son menos comunes en realidad. Pero yo puedo decir que E. coli es el gran grupo, he visto algunos con Klebsiella y sí he visto Proteus. Del Proteus tenemos 3 Proteus, ¿ya? Que nosotros sabemos que el más común de los Proteus es el Mirabilis, pero el Mirabilis, chicos, es el más sonso de los Proteus. Es un Proteus súper sensible. Luego tenemos el Ureolítico y luego tenemos el Peneri. Tengan cuidado con el Peneri, porque el Peneri sí tiene resistencia. Y la Klebsiella, que causa infección urinaria, generalmente es sensible. ¿Cuándo es que la Klebsiella se hace poderosa? Cuando pasa lo que hemos visto anteriormente. Viene la Klebsiella, no es limitada, le meto antibiótico, forma biofilm, la Klebsiella se hace resistente y luego me hace una bacteriana como una KPC, que es una Klebsiella que tiene resistencia. ¿Qué sucede mucho? Sucede mucho que en pacientes que tienen sonda Foley, siempre van a tener bacterias en su orina, chicos, siempre. Entonces, a veces nosotros cometemos el error de que el paciente con sonda tiene 10 leucocitos por campo, 15 leucocitos por campo, le seguimos metiendo antibiótico. Ese paciente no es que tenga una infección activa, ese paciente está colonizado, ese es el término. Así es que no es necesario que estemos metiéndole antibióticos a estos pacientes sondeados, que no tengan clínica de infección urinaria y que simplemente porque salga leucocitos en orina ya le estoy metiendo más antibiótico. Y a veces la familia es la primera que te hinca, que te dice, doctor, más antibiótico. No. Y bueno, ya hablaremos un poco de las profilaxis y de ciertas cosas que podemos usar para evitar la recurrencia de infecciones. Bueno, no se olviden que también tenemos bacteriurias asintomáticas, que puede tener gérmenes o presencia de bacterias, unidades formadoras de colonia, pero sin sintomatología. Y en estos casos, bacteriuria asintomática, solo hay ciertos tipos de pacientes que yo trato. Por ejemplo, se trata una bacteriuria asintomática en una gestante. Se trata bacteriuria asintomática en un inmunodeprimido no controlado. Se trata bacteriuria asintomática en un paciente, por ejemplo, trasplantado. En esos casos se trata de una bacteriuria asintomática, que yo encuentre más de 100 unidades formadoras de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro y que el paciente no tenga ninguna clínica. Eso es, por favor, lo que tengo que ver. Y si hubiera síntomas, o sea, que yo tenga toda la clínica, mira, no necesito los 100.000, necesito menos, 100, 1.000 en un urocultivo, pero con toda la clínica para yo poder dar tratamiento a estos pacientes. Tengo que pensar yo, cuando yo considere ya ante qué infección urinaria me encuentre, algunos aspectos. La presentación clínica, doctor, ¿es una uretritis, es una cistitis, es una pielonefritis o es una urosepsis? Debo pensar en el grado de severidad. Una cistitis o una pielonefritis en mucho criterio de riesgo, leve a moderado. Una pielonefritis que yo encuentre hematuria, que encuentre algunos cilindros, tengo que ver cómo está. Si tiene componentes de SIRS, ya es una urosepsis. Si es que puede estar fallando algún órgano, por ejemplo, que tenga creatinina alterada, que tenga enzimas hepáticas alteradas, pucha, no, allá. O si es que está fallando un órgano, que necesite plasmaféresis o que necesite hemodiálisis o algún tipo. O sea, miren la gravedad que puede llegar a tener una infección urinaria. Factores de riesgo, básicamente, si es que es un paciente que tiene algún cateterismo,
o recurrencia. Pacientes con hitos recurrentes, que yo ya no tenga arsenal terapéutico ni urocultivo, porque sí, es obligatorio en una hitus recurrente hacer cultivo, o un paciente que tenga una alteración del riñón, por ejemplo, un paciente monorreno, o un paciente que tenga un síndrome nefrótico con infección urinaria, tampoco puedo manejar en primer nivel, o un paciente que tenga un sondaje con clínica evidente de infección urinaria y que no tenga un cultivo, es un paciente que no puedo manejar. Y depende del patógeno, pero para ver el patógeno yo necesito saber mi mapa bacteriológico, que creo que en infección urinaria sí tenemos. Hicimos un estudio hace como 6 años sobre la prevalencia de E. coli ble a nivel del hospital regional y salió una prevalencia muy parecida a diversos lugares del mundo, que fue aproximadamente un 5%. De E. coli ble de todos los urocultivos que se encontraban en el hospital regional en el lapso de un año. Entonces, sí, la susceptibilidad. Depende mucho que también yo tengo que ver si es un paciente, si es una bacteria multiresistente. O sea, no es lo mismo tratar una E. coli simple de tratar una E. coli resistente, porque ustedes ya saben, si no les voy a preguntar porque se supone que saben, qué antibióticos yo utilizo en una ITUR ble, ¿no? Porque su nombre mismo lo dice, produce beta-lactamasas de espectro extendido, entonces solo tenemos 3 posibilidades de tratamiento en estos pacientes, de los cuales solo una creo que podríamos encontrar en nuestros establecimientos de primer nivel, que es la amicacina, pero los monobactámicos y los carbapenémicos, normalmente en sus establecimientos de primer nivel, no los van a encontrar. Entonces, si ustedes están en un lugar que puedan hacer un monocultivo y encuentran una bacteria que tenga las características de productora de beta-lactamasa de espectro extendido, es decir, que sea resistente a los beta-lactámicos y resistente a las quinolonas, porque ya hemos encontrado que los que son resistentes a los beta-lactámicos son resistentes a las quinolonas, sabemos que solo tenemos 3 alternativas de tratamiento, que es la amicacina, que es el monobactámico, que es el Aztreonam, y que son los carbapenems. Entonces, evidentemente, lo que pudieran manejar ustedes, de acuerdo a las características de su paciente, es amicacina. Siempre le digo esto a mis alumnos también. Si tú un día trabajas en práctica privada y quieres ganarte los frijoles y te llega un paciente joven que tú sabes que tiene buena función renal y todo, con una infección urinaria, ¿con cuál tú la achuntarías? Con amicacina. O sea, si el paciente te acepta recibir un antibiótico por llavecita. O sea, ahí tienes toda la seguridad de que este paciente va a ir bien. Muchos tienen en su cabecita la ceftriaxona, pero la ceftriaxona ya hay mucha resistencia. Inclusive los enterococos se han vuelto resistentes, aún al no tratar la ceftriaxona del enterococo, sino al usar la ceftriaxona para otras infecciones, neumonía, infección urinaria. Los enterococos son bacterias que comúnmente están en nuestro lumen intestinal. Los patógenos están junto con otro tipo de bacterias y otros enterococos no patógenos que compiten con estos enterococos patógenos en el lumen intestinal para su hábitat. Cuando uno da mucha ceftriaxona, entonces matas a las bacterias que compiten con los enterococos patógenos, entonces los enterococos patógenos hacen su salsa y adquieren resistencia y te pueden causar una sepsis de foco abdominal. Y cuando tú quieres tratar estos enterococos, que tú nunca los has visto en tu vida, porque estos se tratan de infecciones urinarias y neumonía por otras bacterias, pues te das cuenta de que es un enterococo resistente. Por eso es que ya tampoco se propugna mucho el uso de ceftriaxona, ¿ya? Entonces es algo que ustedes de repente en los próximos años van a empezar a darse cuenta. Y ya lo han visto antes, ¿no? Hubo una época en que usábamos quinolonas al diestra y siniestra y llegó un tanto punto la resistencia que en salud, por ejemplo, en un momento se tenía que dar una autorización especial para el uso de quinolonas. Luego vino la moda de la ceftriaxona y ahorita ya estamos en la moda del imipenem-banco, aquí en Perú. Entonces estamos en la moda de que todo no le damos imipenem-banco. Y eso sí, pues, es un signo de ignorancia y mala intención. Porque yo cuando tengo una infección, por lo menos puedo deducir si esta infección es causada por un gran positivo o un gran negativo. Si sabemos que las neumonías, como hemos visto hasta ahora, y las infecciones urinarias, como estamos viendo hasta ahora, quienes las causan generalmente son los gran negativos, entonces pregunta, ¿para qué usar vancomicina? No tiene razón de ser. No tiene razón de ser. En todo caso, sí, doctor, es mi mamá, es diabética, ¿qué le doy? Se hace la famosa terapia de desescalamiento. ¿Cuál es esa terapia de desescalamiento? Ya muy bien, viene un paciente delicado, grave, es mi mamá, tiene factores de riesgo, qué sé yo. Le pongo su carbapenem,
Le saco la muestra para el urocultivo o el cultivo que quiera, a los 3 días sale el cultivo y en el cultivo sale el antibiograma. Doctor, ¿hay otro antibiótico menos potente que el carbapenem que puedo usar? Cambio a los 3 días el carbapenem por ese antibiótico. Si guardo el carbapenem para una próxima infección severa y uso el otro. A eso se llama terapia de desescalamiento, que eso sí puedo hacer desde el punto de vista infectológico con las enfermedades infecciosas. Entonces, para que se den cuenta que hay estrategias que puedo usar. Muy bien. ¿Cómo hago el diagnóstico? Clínicamente, pues es un paciente que tiene trastornos al momento de orinar, como poliaquiuria, urgencia miccional, poliuria, disuria, dolor suprapúbico, hematuria, fiebre, náuseas, vómitos. Las mujeres hacen más náuseas, vómitos, los varones hacen más dolor. Dicen que los varones resistimos menos al dolor y que nos quejamos de todo, que nos vamos a morir. Las mujeres aguantan más el dolor, pero sí tienen más fiebre y componente sistémico. Y esto es importante porque hay algunas cosas que nos pueden servir. Por ejemplo, tenemos que de todo esto nosotros siempre decimos, doctor, nosotros lo que vemos son los leucocitos, doctor. Las mujeres, como tienen una cavidad vaginal, normalmente de 8 a 10 leucocitos es hasta normal en una mujer porque por la descamación del epitelio, etc. puede ser normal. En un varón no. Los varones no tenemos por qué eliminar leucocitos en orina. Y miren, tomando los leucocitos como punto de diagnóstico que nos ayude en un sedimento urinario, que creo que la mayoría sí podemos tener en un centro de salud o establecimiento, tiene un 73% de sensibilidad y un 81% de especificidad. Bueno, nos ayuda. La presencia de bacterias sobre el 80% y los nitritos sobre todo nos ayuda mucho en la especificidad. O sea, que yo no encuentre nitritos, generalmente me dice, puede ser que esta no sea infección urinaria y sea una vaginitis, una cistitis o una uretritis. Pues bien, miren, es importante. Estos datos nos ayudan mucho en un sedimento para poder yo sospechar en una infección urinaria, evidentemente sumado con la clínica del paciente. ¿Cuál es la palabra clave? Ya ustedes lo saben. La elección de un antibiótico como tratamiento, porque esto es lo que más nos interesa, debo saber generalmente qué bacteria sospecho y sobre todo el patrón de sensibilidad. No es lo mismo que yo trate a una persona que es su primer episodio de infección urinaria a que trate a una persona que ya ha hecho 3, 4 infecciones urinarias al año. Debo saber la eficacia del tratamiento, la tolerabilidad, los efectos adversos, el costo y la disponibilidad. Si ustedes se han dado cuenta en estos últimos meses o años que ya salieron de las escuelas de medicina, doctor, he visto que casi todos, por no decir todos, en el urocultivo sale sensible a la nitrofurantoína. ¿Eso le voy a dar, no, doctor? No. Depende mucho. Si tengo un paciente que es su primera infección urinaria, que no tiene mucha experiencia con antibióticos en infecciones, probablemente la nitrofurantoína les sirva. Pero por favor usen la nitrofurantoína XR, porque la nitrofurantoína no común, que tenemos que dar 100 miligramos cada 6 horas, a veces no es tolerado desde el punto de vista digestivo. Entonces la nitrofurantoína XR de 100 miligramos se da solo mañana y noche. Pero si es un paciente que ya tiene experiencia con antibióticos, inclusive con infecciones urinarias a repetición, y que anteriormente ha tenido un patrón BLE, y aunque en el urocultivo me salga nitrofurantoína sensible, no la usen, porque eso es sensibilidad in vitro. Y ya es con el paciente que ha hecho resistencia a lo demás, también probablemente in vivo sea resistente a la nitrofurantoína. ¿Cuánto cuesta nuestro antibiótico? Porque siempre hay que decirle al paciente, puede comprarlo o no, o si lo tenemos nosotros, pues lo tenemos. Si el paciente es alérgico a alguna medicina o no, y los efectos adversos. Un paciente que tiene un marcapaso o que está por colocarle un marcapaso, que tiene un bloqueo auriculoventricular, no le voy a dar yo una quinolona. O sea, son cosas que tenemos que tomar en cuenta en este tipo de pacientes. Puntos clave en ITU, el diagnóstico de cistitis en mujeres se establece en la mayoría de casos con la anamnesis y la clínica. Solo está indicado realizar un cultivo de orina en embarazadas, hombres, ITU recurrente, pacientes sondados e ITUs complicadas, las que llegan a un hospital. La etiología más probable es la Escherichia coli. En caso de ITU recurrente, eso es importante, más de 3 episodios al año, está indicada la profilaxis antibiótica en dosis única nocturna durante 2 a 6 meses. Puedo utilizar allí el cotrimoxazol, por ejemplo, que nos sirve bastante en lo que es ITU recurrente. Y hay algunas personas que tienen, sobre todo mujeres, que tienen ITU recurrente y debido al coito. Entonces se recomienda que después del coito tengan una higiene y luego tomen su dosis de antibiótico postcoital.
En la mujer embarazada se recomienda el cribado de hito en el primer trimestre porque, repito, en la mujer embarazada sí es importante la bacteriuria sintomática y en los cuales definitivamente los betalactámicos están mucho más alineados para poder controlar las infecciones. Hay que descartar prostatitis crónica bacteriana en cuadros de ictus recurrente en varones, sobre todo que ya estén entre los 30 a 40 años, importante, y sobre todo cuando ya hay síntomas prostáticos, no nos olvidemos que es una gran causa de infecciones urinarias en el varón, y la asepsia que tengamos al colocar una sonda Foley es importante para evitar las infecciones urinarias relacionadas con el sondaje. Siempre es importante cambiar las sondas, máximo las sondas simples entre 7 a 10 días y las sondas siliconadas entre 20 y 30 días. Pero aún a pesar de eso, muchos pacientes van a hacer infecciones urinarias, ¿no? Generalmente los pacientes que sondeamos son pacientes que están postrados y que eso hace de que se hagan sus deyecciones, su defecación, y eso contamine toda esa zona y que pueda hacer que muchas bacterias ingresen por la zona. Pues hay que estar vigilando muy bien a este tipo de pacientes. Finalmente, enfermedad diarreica aguda, que creo que voy a hablar poquito de esto, no se olviden la palabra clave. Tenemos que generalmente el cuadro diarreico está dado en diarrea, vómitos y fiebre, que la diarrea hay muchas definiciones, pero básicamente nos dicen que es una disminución de consistencia o aumento de la frecuencia defecatoria respecto al patrón normal. Cada uno de nosotros tiene un patrón defecatorio normal. Quienes habla una vez al día, y otras personas que hacen una vez cada 2 días, otras personas que hacen 2 veces al día. Ese es un patrón normal. Cuando se altera este patrón, nosotros empezamos a pensar en una diarrea. Generalmente pueden ser blandas o líquidas, algunos autores dicen que pueden ser más de 13 en 24 horas, si tenemos una diarrea menos de 7 días es aguda, que es lo que vamos a hablar ahora, y mayor de 14 días es una diarrea. En los niños, la primera causa de diarrea son los virus. En los adultos, la primera causa de diarrea son las bacterias. Como que se invierte un poco. En niños es virus, bacterias, parásitos. En el adulto es bacteria, parásitos, virus. Hay una alta mortalidad en pacientes subdesarrollados, ya sabemos, por el saneamiento del agua y de los alimentos, que la transmisión básicamente es por lo que ingresa a través de nuestra boca, que puede ser los alimentos, el agua, o cuando no nos lavamos las manos después de ir al baño. Así es que es muy común este tipo de transmisión. Un cuadro diferencial sencillo sobre cómo es una diarrea por virus, por bacterias y parásitos. Sabemos que las bacterias necesitan un tiempo de incubación, entre 3 días a 14 días. Los parásitos pueden ser agudos o crónicos. Hay, por ejemplo, la Giardia, que es el parásito que más causa diarrea, es cronicísimo, es crónico, que generalmente nos va a dar diarreas con llenaduras de gases, que puede ser diarreas alternadas con estreñimiento. La Giardia causa malabsorción, así es que nos puede causar baja de peso, nos puede causar anemia. O sea, la Giardia es uno de los parásitos más comunes y más difíciles de erradicar. Normalmente los esquemas para Giardia es el metronidazol, pero ya hay mucha resistencia de la Giardia al metronidazol. Tenemos que usar tinidazol, inclusive podemos usar nitazoxanida. Por ahí alguien dirá, doctor, nitazoxanida del corazón porque me mata un montón de parásitos, inclusive la Giardia. Pues es cierto, pero no todos tienen para comprar la nitazoxanida. Nitazoxanida, que nombre general comercial más común que tenemos en la cabecita, es el Colufacin. Las bacterias, generalmente, yo siempre le digo a ustedes y a los propios pacientes, diarrea bacteriana es la diarrea con moco o con sangre. Esto es importante tomar en cuenta, porque creemos que todas las diarreas son por bacterias y que a todas las diarreas les voy a meter antibiótico. No. Y algunas diarreas por toxinas bacterianas, como el cólera, pues es una diarrea acuosa tremenda, ¿no? O algunas son secretoras también, que también son de grandes volúmenes. Y el virus es una diarrea de corto tiempo de incubación, que generalmente es en los niños y que es de inicio brusco. ¿Qué es lo más importante en una diarrea aguda? Y siempre lo digo, no es el antibiótico que voy a dar, sino es la deshidratación. Los pacientes se mueren más por deshidratación y pérdidas de electrolitos que por la infección per se. Así es que tengo que tener en cuenta la clasificación de mi paciente básicamente por la hidratación. Si quiero le puedo hacer un moco fecal o una relación inflamatoria en heces, le puedo dejar su coprocultivo, eso lo pueden hacer si quieren, pero me interesa que este paciente esté bien hidratado y que yo garantice la hidratación. Es por eso que los pacientes que están con vómitos, a pesar de que ya sé con tratamiento antibiótico y todo lo demás, pero siguen con vómitos, son pacientes que no se pueden ir a casa.
Porque ¿cómo van a seguir el tratamiento en casa? ¿Cómo van a seguir la dieta en casa, la hidratación en casa? Si están vomitando, no lo van a hacer. Entonces, en vez de que me estrese más y que regrese el paciente una y otra vez, mejor lo dejo, lo hidrato bien, le colocaré algo para esos vómitos o veré que el paciente vaya tolerando mejor la vía oral y ahí recién voy a poder mandar a ese paciente a su casa. Ya, esto creo que es clase de pregrado, que es los tipos de diarrea bacteriana. Que tenemos las diarreas que tienen que ver mucho con las toxinas, que son diarreas secretoras, que básicamente ahí está la cabeza, el vibrio cólera. Luego tenemos bacterias que invaden e inflaman la mucosa intestinal, que tenemos las que más conocemos, la salmonella, la shigella, la E. coli enteroinvasiva, el campylobacter y la yersinia. Acuérdense mucho del campylobacter, porque el campylobacter, que hayamos tenido una infección por campylobacter una semana o dos previas, nos puede poner en riesgo ¿de qué? ¿Quién sabe? ¿Algo neurológico? Guillain-Barré. Muy bien, excelente. No sé quién ha sido, pero ya, ¿qué importa? Te debo el vino. Hay diarreas citotóxicas, que son los virus, y diarreas osmóticas, que inclusive nosotros mismos podemos causar, que no sean bacterianas. Si yo me comí 5 platos de ceviche con ocopa y montado con carapulcro y sopa seca, yo me voy a causar una diarrea osmótica, porque tanto alimento, tanta sustancia osmótica en el lumen intestinal va a jalar líquido y me va a dar una diarrea osmótica y que aparte mi cuerpo dice, compadre, no puedes comer tanto. La lactulosa per se, que lo utilizamos para pacientes que están estreñidos y para nuestros pacientes cirróticos que necesitamos combatir de cefalopatía hepática, causa una diarrea osmótica. Entonces entendamos, ese es el principio. Cuando tomamos artamilanta para también corregirnos, esa es una diarrea. Tengo que fijarme en la historia clínica, en la edad del paciente, no es lo mismo una diarrea en un niño, no es la misma diarrea en un anciano, en un adulto, si el paciente está en una guardería, porque hay gérmenes que van a compartir con otras gentes. Si tengo una persona que está en un lugar de albergue, hay que echar de mano de que no vaya a ser que otras personas vengan con el mismo cuadro. Y familiares también están afectados y la alimentación. Sobre todo en países como el nuestro, ¿no? Sé que soy estudiante de la San Juan Bautista, yo sé, doctor, que venden unos ricos panes con torreja afuera de la universidad, igual afuera del hospital, igual afuera de la Universidad San Luis Gonzaga, igualito. Y qué rico con su maca y no sé qué más. ¿Quién sabe? La señora, la tía Veneno puede ser de confianza, como puede ser una nueva tía Veneno y no sabe lo que se metió, no se lavó las manos cuando fue al baño y bien que te sirvió tu pan con ya sabes qué. Puede ser. Si es que hay alguna enfermedad de base, si es que el paciente está tomando algún fármaco, si es que el paciente ha recibido vacunación o si es que ha viajado. Por ejemplo, un paciente que me venga con diarrea y que ha viajado a África es muy diferente a un paciente que haya viajado a Estados Unidos. Definitivamente en África el saneamiento es diferente y hay muchos bichos ahí que una persona puede coger de allí. El cuadro clínico, si es un paciente que está deshidratado, que es un paciente que está con cuadro tóxico, es un paciente que yo sé que debo hidratar y tengo que considerar si es que va a quedarse conmigo o lo tengo que derivar. Y bueno, también si es que puedo hacer la etiología, pero como repito, más me interesa la hidratación de ese paciente y su estado general que el tratamiento antibiótico per se. Pues estos son los factores que tengo que ver. Tengo que preguntar la edad del paciente para ver, ubicarlo, si puede ser un virus, una bacteria, un parásito, los factores de riesgo, la duración de la diarrea, la frecuencia de vómitos o deposiciones y las características de esta, diarrea con moco con sangre es bacteriana, si tolera el paciente la vía oral, que esa es la clave, chicos, para yo poder mandar a al paciente a casa, y orina, que se supone que si yo hidrato y orina, bien. Pero si es un paciente que yo lo estoy hidratando, si viene con una deshidratación moderada severa, le meto un par de cloruros y no está orinando, ese paciente tiene algo más, tengo que hacerle su función renal, función hepática, etcétera, y el estado neurológico. Ustedes, eso sí yo no me lo he puesto acá porque no lo he querido poner, porque ustedes ya saben muy bien cuál es la clasificación de la deshidratación, si es leve, moderada, severa, que saben que tiene que ver el signo del pliegue, el signo de rodete, el estado de conciencia, ya ustedes saben todo eso. Yo no voy a, quiero que las cosas son así. Pero esta escala me pareció interesante porque de acuerdo a lo que nosotros preguntamos, yo tengo que ver cómo es esta enfermedad diarreica en el paciente. La duración de la diarrea respecto a días, la frecuencia de las deposiciones, la duración de los vómitos, la frecuencia de los vómitos, la temperatura que ha alcanzado el paciente y el tipo de hidratación que ha necesitado, porque hay pacientes que, doctor, solo he vomitado una vez, pero sí puedo tomar agua. A ver, le das un poco de líquido, si ves que lo tolera, a su casa. Pacientes que no, que vienen un poco descompensados, que lo tienes que hidratar endovenosamente, o pacientes que ingresan.
De acuerdo a esas características, yo le voy dando un puntaje, porque para eso nos sirven las escalas, y de acuerdo al puntaje, menos de 8 es leve, que puede ir a su casa, 9 a 10 moderado, y más de 11 grave, que tengo que derivar a un centro de mayor complejidad. Pruebas complementarias, si es que tuviéramos, electrolitos es importante, que está dentro de la gasometría, y nuestra función renal, glucosa. Esto es importante porque si un paciente se ha deshidratado severamente, puede hacer una ira prerrenal. Así es que tengo que tomar en cuenta mucho eso. Si es un paciente que está inmunocomprometido, si es un paciente que ya la diarrea es crónica, si es un paciente que tiene una diarrea disentérica grave, si es un paciente que ha viajado a zonas de alto riesgo de algunas bacterias superpatógenas, o el interés epidemiológico de salud pública. Doctor, me llegaron 10, 20 con esa diarrea. Ah, no. Los dejas para estudiarlos. Son esos pacientes que los dejas para estudiar y sobre todo necesito saber el bicho. Y para eso sirve el coprocultivo. El coprocultivo demora 3 a 4 días, pero generalmente como son gram negativas, los utilizan en unos medios especiales. Ayer Martin es uno de ellos para que crezcan las enterobacterias. Es lo que primero pensamos. Pero de ahí tenemos que sembrar en otros medios para ir pensando en otras bacterias menos comunes. Creo que ahí terminamos, si no me equivoco. Tratamiento, hidratación. Bueno, ¿alguno de ustedes ha probado sales de hidratación oral? Yo he probado y son horribles. Creo que me daban más náuseas que las propias náuseas de la diarrea. Pero bueno, dicen que las tenemos que seguir dando. Hay otros rehidratantes orales, pero igual tienen ese sabor salobre que siempre hemos sentido. Alguno diría, doctor, qué rico es el Gatorade heladito. Bueno, puede ser. Pero no es lo mismo, no es la misma cantidad de electrolitos que una sal de rehidratación oral. Pero bueno, se tiene que dar poco a poco. Se tiene que alimentar, sí, generalmente líquidos y evitar las grasas, los lácteos y los azúcares simples. ¿Se pueden usar algunos probióticos? Sí, en aquellos pacientes que yo sospeche que han perdido la flora bacteriana. Hay muchos probióticos, los Saccharomyces, los Lactobacillus, o sea, hay un montón para que escojan. Enterogermina, Biogaya, muchos, multiflora. No voy a ponerme aquí a hacer propaganda de los probióticos. No se recomiendan fármacos, por ejemplo, noloperamida, chicos, porque muchos decimos no, porque el paciente me pague la consulta, le pongo un corte con noloperamida y no va a ser diarrea. No, pero esto es una diarrea infecciosa, ese paciente va a ser una bomba de tiempo. En el único caso que se ha dado loperamida es en 2, para que se apunten. Puede ser pregunta de examen de residentado. En la enfermedad del viajero, la diarrea del viajero, y en los pacientes con VIH que hay como una secuencia de tratamiento. En un paciente con VIH yo empiezo con cotrimoxazol cada 12 horas por 5 días, luego paso a metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas por 5 días, luego paso a ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas por 5 días, y si a pesar de esos 3 esquemas antibióticos el paciente con VIH sigue con diarrea, ahí recién le doy la loperamida. Y de entrada, hasta que yo no vea las características, las cualidades de ese paciente que ameriten un tratamiento antibiótico, no a todos los pacientes debo dar antibióticos en una enfermedad. Otras enfermedades infecciosas, pues aquí sí, chicos, soy todo oídos para ver qué enfermedades infecciosas en atención primaria les gustaría a ustedes tener una opinión cortita, porque creo que con el tiempo estamos 6:12, un poquito más de una hora. Yo lo abrí porque yo quería que cada uno, bueno, no sé, quienes estén moderando la exposición, pues puedan abrir unas 2 o 3 enfermedades infecciosas más, como para poder hacer un pequeño comentario al respecto. No, así es que estoy abierto a las preguntas que ustedes puedan hacer. Muy bien. Sí, doctor, muchas gracias por su ponencia. Ha sido una ponencia muy ilustrativa. Bueno, muchachos, chicos, a alguno de los que ya ha estado presente, quisiera hacer alguna pregunta sobre las ponencias. Mientras que... Doctor, sí, ¿se puede hacer la pregunta? Disculpe, muy buenas tardes. Por supuesto, sí. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Le saluda Kevin Wakachi. Doctor, quería preguntar más o menos cuál es el tratamiento para lo que es faringoamigdalitis y cómo diferenciarlas entre una faringoamigdalitis bacteriana y viral, porque es un problema de atención primaria, pero para más que nada también para ayudar a explicarle a los pacientes, ¿no?
porque ellos piensan que sí o sí necesitan sus antibióticos, y si no le das el antibiótico, pues te hacen tu demandita, ¿no? Espero que Sí, por favor me pueda responder. Gracias, doctor. es muy complejo, sobre todo para la población pediátrica, porque ya ha salido una revisión sistemática con estudios muy buenos en los cuales garantizan que más del 80%, por no decir todas, las faringoamigdalitis en los niños son virales. Entonces, eso nos ha cambiado todo el pensamiento. Muchos infectólogos y otorrinos ya están alineándose en el sentido de que una faringoamigdalitis en un niño generalmente no hay que darle antibiótico. Y en un adulto, pues allí podríamos abrir más campo. Doctor, que si tiene una caries, doctor, que si tiene algo. Siempre yo recomiendo algo. Si yo viera a un paciente con una faringoamigdalitis en mi consulta privada, yo le dejaría, de acuerdo a lo que yo observo, el antibiótico que menos resistencia genere y siempre con su cultivo para yo a los tercer días que me diga el cultivo negativo, le suspende el antibiótico y ya. Porque recuerden este número importante en infectología que es el número 3, que justamente mucha gente va a la farmacia, toma Bactrim o toma amoxicilina clavulánico, 2 o 3 tabletas y se siente mejor y solo tomó esas 2 o 3 tabletas. Ahí nacen dos preguntas. Uno, ¿era infecciosa bacteriana esa enfermedad? No. ¿Por qué una infección no va a morir con 2 dosis? Y segundo, ¿genera resistencia? Sí, porque la ha tomado menos de 3 días. Cuando yo mantengo una concentración de antibiótico constante, porque también, chicos, es importante el PKPD de los antibióticos, que espero que sepan qué significa PKPD, que es la farmacocinética farmacodinamia, para yo saber cómo dar a ese paciente el antibiótico que pueda generar la menor cantidad de resistencia. Por ejemplo, si es un antibiótico tiempo dependiente y yo no lo doy en la cantidad o en la dosis suficiente para que mantenga una concentración constante de antibiótico, ese antibiótico no va a servir. Y si es un paciente que es pico dependiente y yo lo doy como tiempo dependiente, tampoco va a servir. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es, si a un paciente, por eso también depende de cómo nosotros conversamos con el paciente, y un paciente viene con una clínica que no me sugiere una entidad o una etiología bacteriana, que este paciente no tiene factores de riesgo para complicarse bacterianamente su infección, y si yo tengo un buen trato con el paciente, ¿qué haría yo? A este paciente, sobre todo en su post, le doy su antiinflamatorio, sus sintomáticos y le digo, señor, en 1 o 2 días usted me comenta cómo va para ver si agregamos el antibiótico. Si el paciente me dice, doctor, no, porque si no me voy a un doctor particular, que ellos sí son buenos, no como usted, y ellos sí me dan el antibiótico, por favor, chicos, den el antibiótico que menos resistencia pueden generar. Por ejemplo, no se lancen con estos pacientes con una quinolona. Las quinolonas son buenos antibióticos, pero si los doy mal, son los que primero generan resistencia. ¿Qué le doy? Le daría una amoxicilina simple y en la posta lo tiene. Y no le den pues para los 5 o 7 días, denle 2 días, denle 3 días, así nada más, 3 días dele. Señor, ¿sabe qué? Regresa en 3 días, tienes otra consulta, ya está llenando tu hoja GIS encima y simplemente le das de alta a los 3 días. Pero no les den ahí que me aburre ya, 5 días, 7 días, no. Yo pienso siempre que la reevaluación del paciente, y todavía nos cuesta vencer esto en la realidad del Perú. Por eso que yo les diría, ¿no? ¿Sabe qué? No es bacteriana, no le da nada. Pero como dijo justamente el colega, pues la gente te va a presionar y te va a hacer un lío. Dale amoxicilina simple, ¿qué más? Si es que no tiene ningún criterio para contraindicación, dale cotrimoxazol, pero no le des pues una cefalosporina, no le des una quinolona, más aún si tú sabes en tu conciencia de que no es un problema bacteriano. Porque el paciente te va a pedir, si no se va a ir, inclusive te va a decir, y su consulta privada, y todavía eso te ofende, ¿no? Porque sí ofende, que te digan, no, si es que en la consulta privada sí me vas a dar. No. Yo pienso eso que deberían manejarlo con muchas pinzas y a quienes ustedes vean que tiene una apertura para poderlos escuchar, traten de convencerlos y explicarles de la manera más adecuada de que mejor le dan sintomáticos, esperar un par de días y después poder reevaluar para ver si agregamos el antibiótico. Y si ya te hace el juicio del mundo, chicos, ¿quién está acá para que te frieguen la vida y para que te malogren el humor? Pues dale el antibiótico que menos resistencia genera. A ver, Aide Muchas me gracias, dice, doctor. nada,
Aide me dice COVID en APS. Pues es interesante porque ya se abrió todo lo que es el mundo de COVID en APS. Ya una normativa que salió en el mes de mayo estableció de que el COVID ya está pasando al manejo de atención primaria. ¿Y qué significa eso? De que los médicos de atención primaria deben identificar a los pacientes en la primera fase de la infección por COVID. Como ustedes saben, el COVID tiene 3 fases en la infección. La primera fase es la fase de multiplicación viral, en la cual nos da un cuadro inespecífico, desde anosmia, disgeusia, dolor, resfrío, rash, un montón de manifestaciones. Este espectro es generalmente en los primeros 7 a 14 días de enfermedad. Les digo estos rangos porque ya no hay nada fijo. Y esta es la primera fase. Aquí es donde sirven la ivermectina, servía la hidroxicloroquina y sirve la citromicina. Hay algunos otros antibióticos que se están estudiando para esta fase, que es la doxiciclina, por ejemplo. En esta primera fase solo es multiplicación viral. Aquí no sirve el corticoide, más bien es contraproducente, porque si yo doy corticoide en la fase de multiplicación viral al paciente, el virus se va a multiplicar más, me friego, haciendo que el PCR sea más prolongado y que me demore más en producir anticuerpos. Imagínense todo lo deleterio que puede ser dar corticoides en esta primera fase. La siguiente fase es la neumonía viral, que es un paciente que ya satura 95%, 94%, que requiere un poco de oxígeno y que tiene en la radiografía esos parches. Aquí tampoco sirve el corticoide ni el anticoagulante. Por eso que yo tengo que diferenciar muy bien en qué fase está el paciente. No sabemos cuánto dura esto. En algunos dura 2 días, en algunos 5 días, en algunos 7 días. No sabemos. O sea, ya no hay nada fijo ni establecido ni rígidamente en COVID. La tercera fase ya es la fase más peligrosa y ya no tiene nada que ver con la multiplicación viral, sino que es el efecto de la presencia del virus en nuestro sistema, que es la fase inflamatoria y protrombótica. Atención primaria de salud, ¿dónde chapa? A los pacientes en la primera fase. Todo paciente, y actualmente inclusive, no necesitamos una prueba positiva para dar tratamiento ambulatorio. Si tengo un paciente que tiene 2 o más síntomas de los que les he mencionado, dolor torácico, fiebre, carraspera, tos seca, disgeusia, anosmia, rash, diarrea, imagínense, con 2 o más síntomas, yo ya debería estar tratando a estos pacientes. Si yo controlo la infección en esta multiplicación viral, probablemente estos pacientes no pasen a las siguientes fases y por eso es lo que se está buscando ahora. Tratar en masa. Y imagínense, doctor, ahora con el resfrío y la influenza, bueno, ¿qué se va a hacer? No podemos discernir tanto de eso, doctor, en mi centro de salud, en mi puesto de salud, no tengo prueba rápida, así que mejor hay que tratar todo. Es lo que dice esta norma, que me parece que está adecuada, porque así vamos a disminuir los porcentajes que llegan a los hospitales que ya están sobresaturados en este momento. Ya dejemos para la tercera fase los marcadores como LDH, PCR, ferritina, dímero D, interleuquina 6, marcadores, anti-JAK2, etcétera, etcétera, que eso ya lo hacen en el hospital, espero que sí, lo estemos haciendo, y ya se trata eso ya. Los criterios de derivación son esos, o sea, si un paciente me está, a pesar de que de un tratamiento ambulatorio, fiebre más de 2 días a pesar del tratamiento, dolor de pecho constantemente o una saturación menor de 95, son criterios para yo derivar ese paciente a un establecimiento de mayor complejidad. Alejandra, sí, porque acá tengo otras preguntas. Sí, doctor, antes de que continúe con la pregunta de Alejandra, para continuar un poquito con lo de que es COVID, actualmente estamos viendo mucho lo que es la automedicación por muchos de los mismos usuarios, inclusive llegando a la toxicidad. En el caso ahorita ha salido mucho en boga lo que es el dióxido de cloro y la ivermectina. En ese caso, en esos pacientes que hayan estado en contacto con un COVID no tan leve que puedan llegar a hospitalizarse, pero sin embargo hayan tenido toxicidad por estos medicamentos, ¿cuál sería el manejo adecuado? ¿Inmediatamente referirlos o qué manejo inicial podríamos hacer en lo que es la posta o centro de salud? La ivermectina, lo que les puedo decir es que la ivermectina es un antiparasitario que se usa desde hace muchas décadas, desde el continente africano, donde hay muchos parásitos que vencen con la ivermectina. Y acá en latitudes como nuestra, por ejemplo, tratamos mucho la estrongiloidiasis, tratamos mucho la sarna o acarosis, o sea, son entidades que hemos tratado con ivermectina con muy buen resultado. Puedo decir que es un fármaco seguro, ¿ya? Es un fármaco seguro que inclusive las dosis más allá de 20 veces la dosis que estamos utilizando causan algunos efectos adversos leves como, bueno, rash, prurito, elevación en enzimas hepáticas.
Pero se ha demostrado, y todos los estudios hasta ahorita, las revisiones y todo lo demás de primer nivel, establecen que ninguna medicación sirve como profilaxis. Ninguna. O sea, no es que porque yo tuve contacto con sutano, ya debo tomar. No. Por eso que, chicos, actualmente el tratamiento se da más por la clínica que por los exámenes. Yo puedo tener una prueba rápida negativa y puedo tener el coronavirus. O sea, es decir, si yo tengo tos seca, carraspera, dolor de pecho y mi prueba rápida salió negativa, eso no significa que no tenga COVID. Porque recuerden que los anticuerpos se producen mucho tiempo después de que el virus entró en mi cuerpo. Así que yo puedo estar en la fase de multiplicación viral, que solo se chapa a través del PCR o el hisopado, y mi prueba rápida todavía puede estar negativa. Hay muchos falsos negativos y falsos positivos de las pruebas rápidas también. Por eso que, chicos, lo que más manda es la clínica. Ningún fármaco sirve como profilaxis. El dióxido de cloro sí es un fármaco tóxico, es neurotóxico y es organotóxico, sobre todo riñón e hígado. Así es que hay muchos pacientes que pueden hacer trastorno renal, hepático o neurológico por consumo de dióxido de cloro. Gracias a Dios que en Ica no hay mucho de ese consumo, pero imagino que en zonas más rurales, donde la gente no tiene mucho acceso, y ustedes son los que van a entrar a tallar ahí para poder educar a la población, pues creo que a veces como algo sale por algún medio de comunicación y la gente está como muy asustada, pues lo consume. En el caso de la ivermectina sí se ha visto tipo de toxicidad cutánea en aquellas personas por desesperación, sobre todo en Iquitos, que se empezaban a colocar la ivermectina de uso veterinario de manera parenteral, o sea, de manera de inyección subcutánea. Allí sí se ha visto que la inyección de la ivermectina a concentraciones tan altas, porque si ustedes ven, los pomitos de ivermectina de animales tienen concentraciones 100 a 1000 veces sobre las concentraciones de humano, y esos tipos de pacientes que sí se han colocado la ivermectina subcutánea hacen celulitis y necrosis de tejido celular subcutáneo y de piel. Pero si uno lo toma en gotitas en presentación humana, siendo sincero, chicos, la ivermectina raramente es tóxica, pero no sirve. Muy bien. Con Alexandra, dice un poco de manejo de VIH en atención primaria de salud. Pues bueno, chicos, lo ideal es tratar de ustedes de mantener una comunicación con los establecimientos de salud superiores, porque saben ustedes de que normalmente en hospitales grandes es donde se da el tratamiento antirretroviral. Y lo que hay que garantizar es que nuestros pacientes con VIH reciban su medicación. Entonces hay que hacer una conexión ya anticipada con los establecimientos mayores para que puedan enviar la medicación. En el caso de la región de Ica, la estrategia del Hospital Regional de Ica hace llegar los tratamientos para la gente que está ahorita confinada en Nazca, en Acarí, en Palpa, o sea, a través de las ambulancias o a través de algún courier, pero tratamos de hacer eso. Si fuera un paciente que nosotros logramos hacer el diagnóstico, pues tratemos de hacer una catalogación clínica de este paciente. Si clínicamente nuestro paciente todavía lo vemos inmunocompetente, pues como que puede esperar todo esto, pero siempre manteniendo la comunicación con los centros superiores. Pero si es un paciente que requiere una atención, les voy adelantando que en el caso, por ejemplo, del hospital regional, la estrategia sigue funcionando, atendiendo pacientes. La estrategia actualmente se encuentra en el área de consultorios externos, que si ustedes se pueden ubicar, es un área que está un poco separada del área de COVID, que es toda la emergencia. Pero para que tengan conocimiento, en el caso del hospital regional y en el caso del Hospital Socorro, que son dos de los hospitales que están dando tratamiento antirretroviral, pues actualmente se está funcionando. Es importante en el paciente con VIH la parte clínica. Si yo veo que el paciente con VIH tiene Muger, tengo que darle nistatina en gotas. Si es que es un paciente que tiene, por ejemplo, diarrea, ya les he explicado el tratamiento escalonado con antibióticos en el paciente con VIH. Si es un paciente que tiene tos seca, sospechar en neumocistis, así es que el cotrimoxazol es la primera instancia, que nosotros damos una tableta cada 8 horas por 14 a 21 días. Si un paciente tiene, por ejemplo, tos productiva y que tiene fiebre y baja de peso, hay que pensar allí en tuberculosis. Entonces ahí tengo que echar mano de muchas cosas. El paciente con VIH y tuberculosis tiene muchas características especiales. Primero, que la lesión pulmonar puede que inclusive no la encuentre. Recuerden que para que se exprese una lesión pulmonar, háblese un granuloma o una caverna, necesito que mi sistema inmunológico esté funcionando bien. Porque ustedes ya saben la fisiopatología de la tuberculosis, ¿verdad?
el bacilo tuberculoso es englobado por el macrófago que no lo puede destruir porque el bacilo tuberculoso tiene un determinante genético que hace que el lisosoma del macrófago sea ineficaz. Entonces el macrófago no puede destruir al Mycobacterium tuberculoso. ¿Qué hace el macrófago? Lo va llevando hacia los ganglios y va avisando a todas las otras células de defensa, especialmente a los linfocitos T helper 1, y diciendo, mira compadre, estoy llevando un polizonte, ayúdame para destruirlo, lo voy a llevar a la comisaría porque ahí vamos a agarrarlo todos a coñazos. Así dicen los venezolanos. Bueno, entonces el T helper 1 que dice, mira compadre, acá yo que voy a hacer son dos cosas. Uno, voy a avisar a todas las entidades de que por favor estén sobreavisadas, y eso se llaman los marcadores químicos. Y ahí tenemos sobre todo al famoso interferón gamma. Y luego dice, ¿sabes qué? Yo voy a estar aquí pendiente para poder reaccionar ante cualquier presencia. Y ahí también viene la reacción famosa del PPD. O sea, miren cómo va avisando. Y al final, ese macrófago va por la vía torrente sanguíneo hasta lo que es el parénquima pulmonar, donde dice, aquí te voy a chapar. Y allí vienen otro macrófago y otro, y forman la famosa célula multinucleada de Langerhans, donde hay una caseificación central y una licuefacción y se forma la caverna. Entonces la pregunta es, si hubiera poca defensa, ¿va a hacer todo este chiste? No. Si mis defensas están bajas, no voy a hacer eso. Por eso que los pacientes con VIH inmunodeprimidos no hacen cavernas, no hacen lesiones generalmente. Si normalmente, doctor, yo sé que la lesión fundamental de tuberculosis pulmonar es una lesión en ápice porque es una zona aereada y al bacilo tuberculoso le gusta el oxígeno, y el paciente con VIH puede ser que no, puede ser como imitando una neumonía bacteriana, puede ser una intersticial, una miliar, etc. Y luego los pacientes con VIH descompensados no van a hacer reacción al PPD y muchos de ellos también, así le tome el interferón gamma, no van a dar valor positivo. Entonces, pregunta, y ahí sí le invito un vino a quien sea, y me manda sus datos para cuando pase todo eso le invito el vino. ¿Qué examen me serviría, que no es GeneXpert por si acaso, porque alguno me va a decir GeneXpert, ¿qué examen me serviría para diagnosticar tuberculosis en un paciente inmunosuprimido severo, en el cual ni el interferón gamma ni el PPD me van a servir? Esto ya es pregunta para el que quiere ser neumólogo o el que quiere ser infectólogo. ¿La prueba IGRA? No, el IGRA es el interferón gamma. Ya he dicho, los pacientes que tienen un CD4 menos de 100, ni el IGRA sirve ni el PPD sirve. Pues bueno, a estos pacientes les sirve el TB Spot. ¿Alguien sabe qué es el TB Spot? Pues el TB Spot es determinar los linfocitos T helper activados. Así haya un linfocito T helper activado por el Mycobacterium tuberculoso, pues va a salir positivo. Y este examen nos sirve mucho en pacientes muy inmunodeprimidos. Porque inclusive el PCR, los pacientes con VIH o los muy inmunodeprimidos no son bacilíferos. Y para que tú seas bacilífero, también la lesión tiene que entrar en contacto con un bronco principal para que tú puedas eliminar el bacilo. Pero ustedes sí van a ver tuberculosis simple. Mira cómo me salgo de otro tema, ¿no? Estoy hablando dos temas juntos. Pero bueno, en el caso de tuberculosis en el primer nivel de atención, pues ustedes van a manejar ese programa. Así es que ustedes van a hacer con su clínica, con sus criterios de Stegen y Toledo, o sea, su contacto epidemiológico. Recuerden que solamente en el Perú, un 60% en promedio de todos los pacientes diagnosticados con tuberculosis pulmonar son a través de BK, a través del esputo o cultivo. Hay un 40% de pacientes en el Perú que se ha diagnosticado tuberculosis pulmonar con los otros criterios. El de contacto epidemiológico, el de clínica, el de radiografía, o sea, todos los demás criterios de Stegen y Toledo que no sean los microbiológicos. Así es que es importante que ustedes, un cuadro febril de más de 15 días con tos, con baja de peso, con sudoración nocturna y baja de apetito, doctor, y encuentre encima un soplo tubárico en ápice, eso es tuberculosis hasta que demuestres lo contrario. Si tiene radiografía, con la radiografía. Y ya saben ustedes que el tratamiento es el DOX, directamente observado y tratado, y que ya saben cómo se dan los esquemas. Ya saben ustedes la mnemotecnia, ¿no? La mnemotecnia es 5, 10, 15, 20, 25. ¿Sí o no? 5 de isoniazida, 10 de rifampicina, ¿qué más? 15 de qué? De streptomicina, que ya no existe, 20 de tambutol y 25 de piracinamida. ¿Ven qué tan fácil es? Ahora la repregunta es,
¿Cuánto viene cada tableta? Ahí sí, bueno, hay que estudiar. Doctor, la isoniazida viene de 6 miligramos, la rifampicina viene de 300, la ceftriaxona venía de 1,5 gramos, el tambutol viene de 400 y la piracinamina viene de 500. Así que con eso usted, doctor, sí, ¿por qué tengo que saber eso? Doctor, porque más de 50 kilos le doy el número de pastillas completas, que es 2 de rifampicina y 3 del resto. Y si es menos de 50 kilos, no, doctor, ahí sí tengo que calcular por kilo de peso, por eso esta mnemotecnia que usted me ha dicho, tiene que saberse, porque no hay excusa para que cualquier médico en el Perú no sepa tratar tuberculosis. Si de algo, bueno o malo, nos reconocen en el exterior, es que somos tuberculólogos. Se los digo de cajón. Lo que les van a pedir a ustedes, si alguno de ustedes va a ir al extranjero, es que sepan tuberculosis. Es que sería un error garrafal que ustedes no sepan manejar tuberculosis. Y bueno, el tratamiento en los pacientes inmunocompetentes es 6 meses, en los VIH 9 meses y en las extrapulmonares hasta 1 año. La última pregunta es la de Alex Guamán, general sí. Dice, hipoxia silente que afecta a los pacientes con COVID-19, ¿cómo reconocer en el primer nivel de atención? El primer nivel de atención es muy complicado, Alex, porque hay muchos pacientes que aún estando con 95% de saturación son pacientes que ya tienen hipoxia. Hay muchos pacientes que estando con una saturación por encima del 95% van a tener ya lesiones en radiografía, sobre todo en tomografía. Recuerden que la radiografía no es tan sensible para las lesiones de COVID, en cambio la tomografía sí. Ya hay inclusive diferentes scores tomográficos para ver la severidad del COVID. El más famoso es el score 2040, es decir, son de acuerdo a las áreas que va afectando el COVID, menos de 20 de estas áreas que se han determinado es una tomografía con score leve y más de 20 es una tomografía con score severo. Se ha demostrado que hasta un 40% de pacientes que tienen una saturación en el 95% tienen ya lesiones tomográficas a pesar de una saturación normal. Hay pacientes con saturación normal, depende también del saturador, chicos, depende de qué marca se han comprado, porque hay saturadores que van fallando con el tiempo y hay pacientes que inclusive pueden tener 95% de saturación y ya tienen una presión de oxígeno menor de 75. Entonces, chicos, es importante reconocer a los pacientes en el sentido de que no solo la saturación es una medición. Tengo que ver si este paciente tiene tos, si tiene dolor de pecho, si tiene fiebre persistente, si es un paciente con comorbilidad, con factor de riesgo, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, inmunosupresión. Estos pacientes, por más que nos estén saturando 95%, si tiene estos factores, yo si no puedo hacer los marcadores o criterios de severidad en mi centro de salud, tengo que derivarlo. ¿Cuáles son estos marcadores? Mi estudio de imagen, mi electrolitos y las pruebas de funciones de órganos, lo que es importante también. Y si es que esté yo un tiempo, por ejemplo, doctor, mi paciente yo le empecé a ver al día X, día 20, qué sé yo, día 1 de julio, y ya estamos día 10, por ejemplo, y doctor, el paciente no está yendo muy bien, tengo que enviarlo al hospital para que le hagan los marcadores que es hemograma, LDH, PCR, ferritina y dímero D. ¿Por qué? Porque estos pacientes ya con este tiempo, probablemente yo pueda definir si cuántos de estos pacientes van a ir hacia el cuadro de resfrío y se van a quedar en la fase viral, cuántos de esos pacientes van a pasar a la fase neumónica, y si yo no tengo radiografía y tomografía, pues tiene que mandarse el paciente, o cuáles de estos pacientes ya están en la fase inflamatoria o trombótica. Y si yo no puedo hacer eso, imagínense, hay muchos pacientes que seguramente ya han estado notando ustedes, doctor, estaba muy bien, en 2 días, plum, se me cayó al suelo y el paciente murió. Por eso son importantes estos marcadores. Y yo he tenido que meter este concepto en mis colegas del hospital regional porque solo se basaban en su radiografía, en su tomografía y ya. No. Y aunque no tengamos estos reactivos en nuestros hospitales, tenemos que hacerlos. Imagínense que fuera su papá, su mamá de ustedes. Tengo que hacer estos exámenes. Kevin dice si el patrón de vidrio esmerilado no es patognomónico. No es patognomónico porque el patrón de vidrio esmerilado puede ser por diversas cosas, desde una congestión pulmonar hasta otras entidades. Inclusive, tendría que preguntarle al paciente si tiene antecedente de PID o no, porque de repente es un paciente, sí, doctor, a mí me dijeron alguna vez que tenía fibrosis. Entonces puedes confundirte. Es un todo, es una herramienta, la imagenología, pero no es un todo. Muchos de mis colegas solo metían a un paciente por la imagen. No. Si yo tengo un paciente, hay muchos pacientes asintomáticos, pacientes asintomáticos que tienen ya algunos parches en la radiografía. No por eso yo lo voy a hospitalizar. Por favor. Es lo que podría decir.
Bueno, listo. Mari dice 74 años, con tiempo de enfermedad 2 semanas, con tos con flema, rinorrea, ni otros síntomas, solo toma sintomáticos. Hace 2 días malestar general, dolor lumbar y continúa la tos con flema clara esporádica. Hoy se le toma IgG positivo, hemodinámicamente estable. Si es un IgG positivo y es un IgM negativo, entonces es un paciente que ya pasó. A ver, de los pacientes que han tenido COVID, los 3 síntomas que pueden perdurar hasta 6 semanas después de haber pasado la enfermedad de COVID son tos, flema y dolor torácico. Son 3 síntomas que a pesar de yo ya haber salido del cuadro de COVID, los pacientes todavía los pueden tener durante 4 a 6 semanas. ¿Qué haría yo, Mari? Yo lo que haría es, le hago sus marcadores para decir, doctor, su LDH, PCR, ferritina normales, o sea que este paciente no me pasó a la fase inflamatoria o trombótica. 2, le haría su radiografía para ver, doctor, si hay algunos parches que se van a ir resolviendo después de 4 a 6 semanas, porque no es que hago una radiografía y a los 3 días, 4 días que está mejor, ya quiero hacer la radiografía de control, no, 4 a 6 semanas. Y le doy sintomáticos, miel de abeja, vitamina C, zinc, que son sustancias que in vitro o que en estudios descriptivos han demostrado que ayudan, pero que todavía no se ha hecho un ensayo clínico bueno como para recomendarlas pues con evidencia, pero sí se ha estudiado el ozono, se ha estudiado el zinc, la vitamina C, estas cosas que nos están ayudando. Inclusive hay estudios descriptivos en la zona de la selva sobre el eucalipto. Doctor, ¿sabe qué? Pongo eucalipto a hervir en una bollita y que el vapor de ese eucalipto yo lo inhalo y eso puede ayudar. Pues son estudios descriptivos, chicos. Bueno, esa es mi opinión. Doctor, muchísimas gracias por su ponencia. Mencionarles a los asistentes que el día de mañana el doctor Juan Carlos Díaz Monge a las 7 de la noche estará brindando la ponencia actualización de manejo hospitalario de la infección por COVID-19. Será brindada a través de la página de Facebook del Colegio Médico de ICA. Nuevamente gracias, mandarle también además un saludo a los asistentes que nos ven desde Brasil, México, Colombia y Paraguay. En estos momentos voy a estar subiendo lo que es el link de asistencia con la palabra clave que el doctor estuvo mencionando durante la ponencia. Y nuevamente desearle las gracias al doctor por su tiempo brindado y a los asistentes. Sí, Fátima, me gustaría mucho que, bueno, imagino que muchos de ustedes van a querer estar mañana en la exposición, que ya es una exposición un poco más nutrida, un poco más de evidencia sobre el COVID, pero recuerden muy bien el título de la exposición, que es para manejo hospitalario. Entonces, quiere decir que todo esto que hemos hablado de manejo ambulatorio no se va a tocar mañana. Mañana vamos a ver los criterios para ingreso de un paciente de hospitalización que debo monitorizar en este paciente, lo que ha salido últimamente, que es sobre la dexametasona, lo que está saliendo últimamente sobre el tocilizumab, otros medicamentos que actúan en la inflamación, como los inhibidores de IL-2 o los inhibidores de JAK2, que ya, bueno, eso, o sea, lo que vamos a hablar es todo lo que es el criterio hospitalario de hospitalización. Tampoco me voy a meter con UCI, recuerden eso, porque también UCI tiene su aspecto. O sea, voy a abarcarme con los que básicamente vamos a nosotros a enfrentar en lo que es una hospitalización, inclusive la sectorización de áreas, porque es importante ese tipo de tópicos allí, ¿no? Entonces, quienes estén para mañana, recuerden que vamos a hablar básicamente de todo lo que ya es un paciente que hemos ingresado a un ambiente hospitalario, los antibióticos y todo eso. Hay muchos que dicen, doctor, hay que poner tocilizumab y a su vez pulso de corticoide. ¿Hago bien, no hago bien? Doctor, lo voy a inmunodeprimir totalmente. O sea, también eso hay que tomar en cuenta. O sea, también muchas veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. Así que tenemos cuidado, la anticoagulación, que vamos a hablar un poquito también de eso. Sí, Kevin, ahorita se está hablando mucho de los inhibidores de JAK, que es una proteína específica, que le dicen proteína JAK, que es una vía de señalización de la inflamación, y que la más importante ahorita para el término del COVID es la JAK2, así es que se está hablando de un nuevo medicamento, aunque no es tan nuevo porque se utiliza para otras enfermedades, pero que se está viendo para ver si se puede entrar al arsenal. Chicos, al final, todo esto es un juego en términos de las grandes empresas porque son medicamentos carísimos y que nada ahorita está totalmente demostrado. O sea, lo único que salió es el estudio del Reino Unido respecto a la dexametasona, pero chicos, también tomen en cuenta mucho esto, que la dexametasona
tiene buen potencial antiinflamatorio, pero también tiene 10 a 20 veces más potencial glucocorticoide que los otros corticoides. Así es que tenemos que tomar mucho en cuenta la glucosa, tomar mucho en cuenta cuánto vamos a inhibir el sistema suprarrenal y tomar mucho en cuenta cuánto vamos a inmunodeprimir al paciente si le colocamos pulso de dexametasona y en vez, por ejemplo, de la metilprednisolona, que ahí podemos discutir, ¿no? Evidentemente siempre la evidencia dicen, sí, doctor, la evidencia es con dexa, por supuesto, porque justamente la dexa es más barata, pero también hay que estudiar en qué tipo de pacientes le voy a meter esa cantidad de dexa. Imagínense, 20 miligramos como pulso de dexa son más o menos 20 por 7, son 140 miligramos de prednisona, o sea, es una dosis inmunosupresora. Entonces, doctor, sí, porque le quiero poner dexa y a mi familiar le quiero meter tocilizumab también. Bueno, ya estás inmunodeprimiendo celularmente y encima lo vas a inmunodeprimir humoralmente, o sea, ¿sabes qué? Mejor ponle pipetazo o carbapenem al paciente porque lo vas a dejar en un hospital donde hay muchas bacterias intrahospitalarias sin inmunidad. Y si tiene una tuberculosis guardada o una hepatitis que esté por ahí guardada, la vas a despertar. Bueno, eso les dejo así como una semillita para quienes pues quieran estar mañana en la exposición a las 7. Pues nada, les agradezco mucho, chicos. Me gustaría que me escriban a mi Facebook qué están haciendo, dónde están. Siempre me es grato a seguirlos a ustedes en su camino. Yo ya estoy casi por doblar la esquina. Pues nada, encantado yo de poder estar con ustedes. Pues nada, los dejo y entonces pues para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches.